Advertencia. Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre, al pie del cañón, usted está en este momento en la penumbra, usted se está tomando un vino, usted se está tomando una cerveza, usted se está tomando, no sé, algo que de pronto diga qué nota pasar la noche con nuestros monjes, con los hombres de las antorchas, y de esa caja van a sacar un montón de misterios, algo que sea increíble, algo que sea chévere, misterioso, terrorífico. Por eso les pido que abran su mente. Lo que van a escuchar acá realmente los pone a jugar. Y por eso el famoso disclaimer. Cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determina si creer lo que no se dice acá. Nosotros somos vehículos de la información, pero si a todos le decimos que sí, nos tiramos el programa. Y si a todos le decimos que no, también nos tiramos. Mi nombre es El Chancho, pero yo no estoy solo, mi otro contertulio, con las antorchas, con obviamente la capucha de monje, el señor DJ Toby. Toby, con las buenas noches. Buenas noches, Chacho, para usted y para todos los oyentes de los 40. Sí, señor, nosotros siempre cumpliendo nuestra cita de todos los domingos. Agradecerles siempre por ustedes cumplir esa cita y también por compartir sus historias, sus videos recomendados y también en darle like a todas nuestras publicaciones en Facebook, en YouTube y también en nuestro live, Chancho, porque siempre la gente se conecta de todas partes y siempre está muy pendiente a todo lo que hacemos en la caja de Pandora. Sí, señor, tienen que estar muy pendientes de todo lo que hacemos, de los de los Facebook Live, de los YouTube Live, que eso se hace todos los martes, y este programa que va todos los domingos de 8 a 10. Cuando sea festivo, que ya también por ahí se acerca el festivo de San Pedro y San Pablo, pues obviamente pasa al lunes de 8 a 10. Vamos a tener un programa muy interesante, cargado de misterios, un programa cargado también de un tema maravilloso con el señor Beto Acosta, que son los duendes, las hadas y demás. Eso va a estar interesantísimo. Pero un adelanto, Toby, de lo que usted viene haciendo con Alison, con lo del Palacio Egipcio. Bueno, pues básicamente, para los que se van conectando apenas con la caja de Pandora, les contamos que en la ciudad de Medellín hay un palacio que es algo egipcio, es un palacio egipcio que construyó, mejor dicho, un masón. Y hay unos mitos acerca de ese lugar, de por ejemplo, cuando se creó el lugar, la gente en la iglesia o las mismas personas de la comunidad decían que toda persona que llegase a entrar a ese lugar le iba a entrar, por ejemplo, el demonio, que de pronto el diablo se lo iba a jalar. Entonces fue durante mucho tiempo así y fueron muy pocos los que empezaron como a darse la oportunidad de conocer ese sitio, que hoy en día es un lugar de mucha cultura y que definitivamente vale la pena darse la pasadita para conocerlo. Ok, estén muy pendientes, los capítulos han estado geniales. Hoy entonces tendremos la cuarta parte y vamos a escuchar también otros panelistas y, como les dije, el panelista principal, que va a ser el señor Beto Acosta, el ocultista. Muchachos, apersónese bien, de pasabocas, de vinito, respire profundo. Recuerde que nunca, pero nunca estamos solos. Y todos los misterios, todo lo oculto y todo lo paranormal se vive en la caja de Pandora de los 40. Los
los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal. Son el Chancho y Toby. En la caja de Pandora de los 40. Continuamos en la caja de Pandora de los 40, le vamos a dar paso a la investigación del Palacio Egipcio con Toby y con Allison, pero dejarles en claro algo que está sucediendo hoy es que estamos en plena Copa América y entonces por ahí se atravesarán de pronto algunos informes que tienen que ver con este Uruguay versus Panamá, que también está buena la Copa América. Uruguay versus Panamá, Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Entonces, si por ahí se atraviesa mi amigo Andy, el Michi Sarmiento, se atraviesa por ahí el Afro, no se preocupe. Hoy los vamos a integrar aquí a la transmisión. Ya mismo entonces, el Palacio Egipcio, lo que viene haciendo Allison, lo que viene haciendo Toby, un capítulo más de estas crónicas en la caja de Pandora de los 40. Una noche más a través de la caja de Pandora de los 40 y nosotros continuamos con este especial del Palacio Egipcio. Un lugar que tiene mucha historia, tiene muchos secretos y por supuesto también por estos días es un espacio cultural. Pero Alberto es la persona que está encargada de enseñarnos en esta oportunidad algunos de los cuartos que posee el palacio y también nos describe algunas de las imágenes y lo que representa esto para esta cultura. Avanzamos con lo oculto y lo paranormal de la caja de Pandora. Nosotros estamos acá en este momento en el salón y si uno se para desde donde estoy yo, que es como la mitad casi que del salón principal, vendría siendo como la representación de la pirámide. Sí, exacto. Nosotros estamos en la base de la pirámide y vamos subiendo. Y vamos subiendo. Y al final se presenta, como nos contaba ahorita, una puerta mucho más pequeña que vendría siendo la punta de la pirámide, que ya sería como el grado de lo espiritual. Así es, correcto, así es. Y los jeroglíficos, entonces, estos jeroglíficos donde están los pedestales de las columnas internas se llaman el libro de las pirámides. La parte superior se llama el libro de la sabiduría y los jeroglíficos del patio se llaman el libro de los muertos, pero otro capítulo dedicado al alma. Esas descripciones las damos en las visitas guiadas. Nosotros lo que estamos promoviendo es la simbología que se esconde en toda la arquitectura que hay acá y que nos sirva como principios para nuestra vida particular. Por decir algo, si nosotros decimos que Ra en un momento determinado pudo juntar el cielo con la tierra y creó 4 hijos, Isis, Osiris, Set y Neftis. Les dijo que construyeran la tierra y ellos se bajaron a construirla. Luego hay un episodio donde Set le dice a su mujer que se le meta en el cuarto en la noche a Osiris y le tenga un hijo, y de ahí nació Osiris, ahí ya nació Anubis. Luego Set engaña nuevamente a Osiris y lo parte en 14 partes. Todo eso uno lo puede comprender, lo puede leer, pero realmente la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿para qué sirve toda esa ciencia? Y nosotros le dimos la respuesta es si la integramos a la conciencia, porque si la integramos a la conciencia podríamos ver la simbología que se esconde en eso que acabo de narrar, y ahí sí cambia completamente todo, y es la capacidad de innovar. Nosotros no fuimos educados desde la conciencia. La conciencia es sentir y pensar. Nosotros sentimos en el corazón y pensamos en la razón, que hay en la mitad, la boca, y a nosotros nos cuesta mucho expresar lo que hay en el corazón con razón. Entonces ahí empieza la dificultad del ser humano. Nosotros fuimos educados para repetir casi de memoria una verdad que nos dice alguien que así es y poder engranar dentro de un sistema. Y se lo dice un ingeniero civil graduado de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, que es una universidad pública, con una maestría en administración en EAFIT, que me faltó la tesis, pero hice todos los estudios. Y es una universidad privada. Entonces, tanto lo público como lo privado es un sistema educativo que ya son unas otras políticas públicas que van desde el tener, no desde el ser.
Y eso es lo que nosotros como individuos tenemos que buscar, porque ya nos hemos dado cuenta que el hombre más rico del mundo no es el hombre más feliz, ni nos hemos dado cuenta que la China y los Estados Unidos, que son los países más ricos del mundo, tienen el índice de felicidad. De hecho, la China está ocupando como el puesto 72. Entonces, en ese sentido, el ser es otra cosa muy diferente. Entonces, nos toca buscar el ser desde lo que sentimos y pensamos, y esa es la conciencia. Si integramos la conciencia a nuestras religiones, vamos a trascender esa religión hacia la espiritualidad. Y ahí es donde entonces podríamos comprender lo que nos dicen los mismos libros sagrados de nuestra cultura, cuando dice que somos templos del Espíritu y que el Espíritu nos va a decir cosas que nadie nos va a decir, o como cuando el mismo Jesucristo nos dice, ahí les dejo el Espíritu de verdad que les va a decir las cosas, o cuando Él nos invitaba a orar, que era meditar, porque cuando nos dice que nos encerremos en el cuarto, cerremos la puerta, cerremos los ojos, cerremos la boca, y que en el corazón el Espíritu sabe que lo que tenemos es meditar. Entonces yo creo que estamos en un mundo totalmente enfocado hacia afuera, y de tal manera que para hacer una innovación cada uno tendría que cerrar los ojos y empezar un viaje hacia adentro. La iniciativa del templo, como nos decías, él alcanzó el grado 33, pero ¿qué lo inspiró a él? ¿Él por qué dijo, voy a hacer un templo en la ciudad de Medellín, lo voy a ubicar en Prado? Porque ya había viajado por varios países, ya había estudiado el tema de la óptica, pero él, ¿por qué tiene esa iniciativa de crear un templo? Bueno, eso se lo habría que preguntárselo a don Fernando, porque eso es algo muy interno de él, que ni siquiera la familia, ni la esposa, ni nadie, o sea, es como preguntarte ¿por qué estudiaste comunicación social o radio, prensa? Porque estás metido trabajando en lo que es. Cada uno tiene algún fuero interno que es el misterio de cada uno, y cada uno entonces hace lo de su propia vida. Pero lo que sí es cierto es que él construye un templo de esa cultura de Amon-Ra que nos permitía conectarnos con el espíritu, y que una vez fue abolido por Akenatón, cuando a él le dijeron que tenía que cambiar de religión, y él le quita las alas al sol. Entonces, al quitarle las alas, le quitó el principio femenino a Dios, y él cambió de nombre. Él se llamaba antes Amenofis IV, empezó a llamarse Akenatón, y su esposa Nefertiti y él eran los únicos intermediarios entre el dios Atón y el pueblo. Y ese es el mismo principio de las religiones monoteístas, donde hay un dios que es masculino y una jerarquía que se coloca en la mitad de ese dios y su pueblo. Y entonces invito a la gente a que se metan en internet y busquen la relación entre Akenatón y Abraham, porque Abraham es el que hemos reconocido como el padre del monoteísmo, tanto del judaísmo como el cristianismo y el islamismo, que tienen este tipo de principios. Entonces, un señor como don Fernando Estrada, que nos invita a reconocer un culto donde nuestra naturaleza espiritual nos hace conectarnos con su esencia, y como el mismo Jesucristo, es algo demasiado valioso, y mucho más en ese tiempo, cuando él construye este templo a 4 cuadras de un templo de Atón, como es la Catedral Villanueva, y que es la metropolitana, la que queda en el Parque Bolívar, y lo que conocemos atrás como el centro comercial Villanueva era el Seminario Mayor. Entonces él fue capaz de construir a 4 cuadras de ese poder religioso un templo de Amon-Ra. Puede que, como les decía ahora, que la comunidad y nosotros no tengamos idea de todas esas cosas, pero las jerarquías eclesiásticas sí lo saben, y por eso entraron en furia, y nos cuentan muchas personas que a través de la radio invitaban a la gente a no pasar por el frente del Palacio Egipcio, de tal manera que el que pasara lo excomulgaban. Y aquí le hago publicidad a mi mamá, que le creo. Mi mamá me dice que 30 años después pasaba por el andén del frente y no podía mirar para acá porque el diablo la cogía. Ahora, en esa época, las personas que tenían recursos económicos y movían la economía de la ciudad, la mayoría eran masón. Entonces, el tema de la masonería no es lo más importante, sino lo que él vino a traer acá.
Entonces desde ese punto de vista me parece un hombre muy valioso, porque él no escribió una historia que se borró en 48 horas, en 24 horas en una red social, ni él estaba buscando like, sino que antes por el contrario se metió en un tremendo lío con 14 hijos, con una mujer, en una época muy difícil donde Medellín era religioso, conservador, puritano, de misa, rosario diario, donde la curia tenía poder y él se enfrentó a todo ese sistema. Mal haríamos nosotros de estar dentro de este templo y estar hablando de otras cosas, porque a nosotros nos han invitado a que esto se vuelva un museo egipcio, y eso sería un gran error, porque sería volver a contar las historias de Isis y Osiris, y eso, en fin, no nos permitiría sacar el símbolo, que es lo que está representando. Entonces, por eso nuestra fundación Visión Planeta Azul, que es la que cuida el palacio y la administra, lo que está promoviendo es la libertad de conciencia a través del arte y la cultura. Por eso muchas personas se preguntan por qué las rumbas en el palacio egipcio, por qué la música electrónica, que la música del rock, por qué el reggaetón, que por qué un bazar, por qué una cosa y por qué la otra. Son expresiones artísticas y culturales que permiten esa libertad de conciencia, y eso es lo que hacemos en el templo, aparte de los eventos místicos y esotéricos, llamámoslo así, como es el tema de la celebración de las lunas llenas y las meditaciones y eventos que hacemos sobre el tema. Así vamos, finalizando otro capítulo más de nuestro especial de la Caja de Pandora con nuestro templo. La verdad que es algo que nos ha sorprendido mucho, y gracias a ustedes por participar con el numeral La Caja de Pandora los 40. Yo soy Toby con el Chancho, y junto a Alison estamos haciendo este especial de nuestro palacio egipcio, y pues próximamente tendremos nuestro 5º capítulo. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la Caja de Pandora de los 40. La Caja de Pandora de los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, seguimos con la zona de misterios. Recuerdo, @el Chancho 414, @DJ Toby FM, @los 40 Colombia, numeral la Caja de Pandora los 40. Con eso ustedes pueden interactuar y contarnos cómo viven el programa. En la zona de misterios, y lo hemos hablado mucho, querido Toby, el tema de los gigantes. Bueno, pues vamos a hablar de los gigantes de Nápoles. Circulan en internet imágenes de una exposición celebrada en Nápoles en 2015, donde habrían sido exhibidos restos de un gigante. Y aquí es donde yo digo, eso es lo que hay que investigar, si es sí, si es Photoshop, si no. Entonces dice que alguien viajó a Nápoles, que es una ciudad muy bonita, Italia, y el primer sorprendido al ver en internet las imágenes de un gigantesco esqueleto, pues fue el público. Un ser que superaba los 24 metros de altura y que habría vivido hace 40.000 años en 40.000 años en Nápoles, Italia. Aquí no había posibilidad de hipersomatropismo, que es una alteración que produce gigantismo, o acromegalia, síndromes característicos de la secreción excesiva de hormona de crecimiento. Y pues de ser reales, esas fotos constituirían evidencia de los mismísimos Nefilim, que son los gigantes que, según el relato bíblico del Génesis, surgieron en la unión antinatural entre híbridos de los dioses por su tradición del hebreo y las mujeres humanas. Los huesos que mostraban esas imágenes estaban en un lugar que se conocía muy bien, la Sala de la Meridiana del Museo Arqueológico de Nápoles, un salón rectangular de 54 por 20 metros donde se expone una escultura del Atlas Farneiso, la más antigua representación escultórica de ese titán realizado en mármol durante el siglo II de esta era. La gente no concebía que se hubiera trasladado esta icónica pieza en ningún momento, así que si serán reales o no, o como lo acabo de decir, producto de la inteligencia artificial, de todo este tema de las fake news, y como empezaron a recorrer esas fotazas, pero pues era muy evidente que se podía investigar si había estado o no esos huesos y ese cráneo, pues tocaba mirar. Así que los investigadores le hicieron la típica búsqueda inversa a las fotos, a ver si se arrojaba algún, digamos, pista
respuesta de este enigma, que no era fruto de la inteligencia artificial, sino que efectivamente estas piezas fueron expuestos en el museo en el año 2015. La información decía que en 1938 los trabajadores del arqueólogo Amadeo Mauri descubrieron enormes huesos en la fachada occidental del templo de Júpiter durante excavaciones en la Acrópolis de Cumas. El hallazgo llamó la atención del famoso paleontólogo Ralph von Kiesgewald, quien por entonces estaba implicado en la búsqueda de Gigantopithecus, un extinto primate gigante que vivió en Asia en tiempos prehistóricos. Pues bien, ni corto ni perezoso, el alemán se unió a los investigadores italianos y sacaron a la luz estos sensacionales hallazgos. Hay que decir que Mauri no es un friki, sino un célebre arqueólogo italiano conocido por sus hallazgos en Pompeya, que además descubrió en mayo de 1932 la cueva de Sibila de Cumas, adivina y oráculo sagrado de las más antiguas colonias griegas del Golfo de Nápoles, establecida en el siglo VIII a.C. como Magna Grecia y Occidente. Es decir, no es un perico de los palotes, sino que las personas que estarían involucrados en estas excavaciones de este supuesto gigante sí tienen un expertise. Lo mismo puede decirse de Königswald, distinguido geólogo y paleontólogo alemán. En 1935 había dado con los primeros restos del Gigantopithecus blacki, concretamente 3 molares efectivamente pues de un cráneo gigante. Según la historia homérica, la zona de las Cumas estaba habitada por los lestrigones, que son seres gigantescos y feroces que lanzaban piedras a los barcos de Ulises. Según varias informaciones del suelo de Cumas, surgieron excepcionales restos óseos y una losa de piedra con restos de pintura rupestre que reveló una forma simbólica desconocida a la que von Kiesgewald dio el nombre de Caosmo. Y precisamente esta pintura rupestre, asociada al tamaño de los huesos de la mano, llevó a lo estudioso a considerar la criatura recién descubierta como el mayor artista del mundo. Entendemos que no por su calidad, sino por su tamaño. Y ese fue precisamente el título de la exposición que debía haberse inaugurado en 1939 y que por culpa de la Segunda Guerra Mundial tuvo que ser suspendida hasta que el Museo Arqueológico de Nápoles recuperó la idea en 2015. Varios artículos de ese año mencionan un gigante expuesto en la frontera entre lo verdadero y lo falso. El misterio se resistía a ser resuelto y todo era en vivo. Y un artículo de Sole 24 Ore precisaba que la exposición histórico-documental estuvo abierta hasta el 9 de abril de 2015 gracias a la contribución de la Fundación Banco di Napoli y el patrocinio de la región de Campania, el municipio de Nápoles y el Museo de la Madre. La información detallaba que los brigantes habrían recuperado los imponentes huesos, documentos y libros antiguos, incluido el rarísimo texto Gigantología de Nidio Mansi, y entonces hay que decir que eran los brigantes, eran los tipos que aparecían en el video excavando, pues brigantes o brigadas en español es el seudónimo colectivo adoptado en 2001 por el artista napolitano Aldo Elefant. Parece pues que estamos frente a una exposición puramente artística que ha mezclado elementos reales con la ficción para situarse al borde de la realidad, como el famoso documental elaborado por Stanley Kubrick sobre la llegada del hombre a la luna. La exposición, comisariada por Marco de Géminis, fue acompañada de un catálogo publicado por Editoriales Científica con textos de varios autores y el propio Elefante, que también está en el límite entre lo falso y lo verdadero, oscilando entre ambos extremos en naturalidad e ironía. Los artistas querían demostrar que es más fácil ver las similitudes entre lo verdadero y lo falso que las diferencias. Tal vez la sociedad virtual ha exagerado la diferencia entre estos dos extremos, usando esta simplificación como una forma de control, y la confusión entre lo verdadero y lo falso es la base de los mitos. El único lenguaje que todos compartimos, de ahí que estas imágenes sean compartidas masivamente sin el mínimo espíritu crítico. Entonces, en conclusión, sí hubo la exposición, sí se hizo allá, sí hay un acervo histórico y científico de que estos arqueólogos y científicos sí sacaron cosas de allá, pero lo que se puso ahí y las fotos que trataron de engrandecer no eran ciertas. Entonces, en conclusión, es un mix entre cierto y falso. Como le digo, Toby, cuando pasen este tipo de fotos hay que hacer búsqueda inversa y todo para no quedar ahí uno como un zapato, pero no quiere decir que sea 100% falso. O sea, cuando usted ve esas cosas que usted mismo me ha dicho como, uy, no, yo pillé estas fotos y todo, puede que incluso la historia sea cierta, pero lo falso son las fotos, ¿no le parece, Toby? Sí, hay mucha gente que de pronto por ganar visitas, por ganar likes o de pronto por simplemente tener como una especie de reconocimiento, pues pueden alterar mucho. Mire, por ejemplo, cuando encontraron supuestamente este investigador en México que dijo que tenía 4 cuerpos de unos alienígenas y el hombre citó una rueda de prensa y no sé qué, tenía las pruebas y no salió nada, y la gente se le fue encima ahí, y yo creería que el hombre perdió ya un resto de reconocimiento ahí como con ese tipo de cosas. Sí. No sé si de pronto usted piensa algo. No, a ver, Maussan igual, como ha sido un investigador de toda la vida, pues no se va a quedar sin trabajo y él va a seguir haciendo sus cosas, pero digamos que cierta parte de la comunidad científica ya va a decir, pero este señor ¿qué? Porque muchas de esas cosas resultaron falsas, pero como él sigue insistiendo que no era la misma momia, que revisaron la momia, que no era, que esa efectivamente sí era falsa, pero que de tanto llevar y traer los verdaderos restos de otras momias se perdieron, entonces sigue habiendo todavía un mínimo de cierto dentro de la historia, pero claro, lo que usted dice es cierto, el tipo ha perdido mucha credibilidad
responsabilidad entre los científicos. Como esto, hay que meterle el espíritu crítico y decir, sí, intervinieron unos artistas, unas cosas fueron falsas, pero las excavaciones de los 30 y los documentos y todo eso fueron verdaderos. En las fotos que se estén mostrando sean falsas o en IA, eso ya es otra cosa. Bueno, ahora de aquí, de este tema de los gigantes, que siempre me ha parecido muy bacano, pasemos a algo colombiano, querido Toby. Sitios en Cundinamarca, curiosos, hay algunos que hemos mencionado y otros que no. ¿Qué es lo que pasa, Toby? Bueno, vamos a hablar de algunos lugares también, Chancho, que de pronto a la gente le puede interesar, que pues hay unos lugares paranormales en Cundinamarca. Vamos a empezar entonces, Chancho, con un lugar llamado el Cementerio del Sur. Este sitio ubicado en la calle 27 Sur, número 3783, en la localidad de Antonio Nariño, es uno de los centros funerarios más antiguos de la capital, con una variedad de historias que convierten este sitio en algo único. De acuerdo con información de los cementerios de distritos del Cementerio del Sur, fue construido en la década de los 40. Su apodo, llamado Matatigres, proviene de un escandaloso evento donde un dragoneante de la policía y sus agentes mataron y se comieron a una tigresa de un circo, causando conmoción en una comunidad donde otra versión sugiere que el dueño de Chicheria sacrificó a un tigre dejándolo como pago de alquiler. Este enigmático lugar se caracteriza por la carga esotérica que ha dado miles de bogotanos precisamente los lunes en una noche común donde se ven las rejas del cementerio, varias personas que trabajan en la noche, pero pues en este lugar se pueden encontrar como taxistas, músicos, trabajadoras sexuales e incluso bandidos que dejan bolsas con agua y velas encendidas a los espíritus para que les brinden protección. Eso suele mucho suceder también en varias partes del país. El segundo lugar es el Cementerio Central. Ese Cementerio Central de Bogotá, con su rica historia de arquitectura imponente, se ha convertido en un atractivo distinto para los entusiastas del turismo paranormal. Fundado en 1836, alberga tumbas de figuras emblemáticas de la historia colombiana. Sus majestuosos mausoleos y criptas han sido escenarios de innumerables historias de fantasmas y fenómenos inexplicables. Los visitantes pueden unirse a recorridos nocturnos que exploran intrigantes leyendas y misteriosos que envuelven este enigmático lugar donde el pasado y lo sobrenatural se entrelazan, ofreciendo una experiencia única y estremecedora. Y también hay algo llamado el Pueblo Fantasma de La Calera. El Pueblo Fantasma de La Calera, en la zona donde antiguamente operaba la fábrica del cemento Siberia, se erige como una fascinante, digamos, aventura para todo el que quiere como tomar este destino. Los aficionados del turismo paranormal, abandonando este lugar hace ya décadas, este inquietante enclave esculpido en el tiempo, pues se empezó a rodear de mitos y leyendas sobre apariciones y eventos inexplicables que mantienen vivas las historias de sus antiguos habitantes. Exploradores y valientes curiosos que pueden recorrer sus ruinas y escuchar los ecos del pasado en sus desmoronadas estructuras, mientras que experimentan una atmósfera de misterio y tensión que promete una aventura sobrenatural inolvidable. Ya el salto del Tequendama pues ya es algo que ya hemos comentado mucho. Esto queda en el municipio de Soacha, un famoso imponente cascada que tiene pues al lado, acompañado de belleza natural, y también es un destino para los amantes del turismo paranormal. Es un majestuoso lugar envuelto en densas nieblas y rodeado de extensa vegetación. Ha sido escenario de múltiples relatos inquietantes, incluyendo espectros y susurros inexplicables que resuenan en la cascada y también desde la casa museo Tequendama. Esta antigua mansión que alza sobre el borde del precipicio ha sido testigo de numerosas tragedias y apariciones, convirtiéndose en el epicentro de leyendas urbanas y sucesos paranormales que atraen los buscadores emocionantes y creyentes de lo sobrenatural. Y también vamos a hablar del manicomio abandonado de Cibaté. Este manicomio abandonado, conocido oficialmente como la Clínica Psiquiátrica de Cibaté, se ha convertido en un destino intrigante para quienes buscan experiencias paranormales. Este inquietante lugar, pues la verdad, fue clausurado desde décadas. Se ha envuelto en una aura de misterio y temor debido a la historia de sufrimiento y desaparición que aún parecen resonar en sus desmoronadas paredes. Los visitantes se adentran en su oscuro y silencioso corredor, donde dicen que los espíritus de antiguos pacientes y enfermos aún deambulan, y este sitio no solamente ofrece una vista impactante de su decadencia arquitectónica, sino también de una atmósfera cargada de tensión que promete experiencias estremecedoras y encuentros sobrenaturales. Chancho, pues la verdad es que usted sí tiene donde hacer mucha investigación. Sí, señor. Me encanta lo del tema. Me encantan los cementerios, hombre. El cementerio central en una época, eso fue una absoluta locura. Se podía entrar, ahora es un poco más complicado. Hay unos cementerios afuera de la ciudad también muy interesantes. El mismo manicomio de Cibaté. Y aquí también lo hemos hablado con Miguel. Otros personajes se han puesto a hacer por ahí investigaciones, entre comillas. Si ha habido algo de irresponsabilidad. Y eso quiere
decir que cuando después usted ya va a solicitar los permisos, pues se los niegue. Pero en una época sí se podía entrar, el cementerio central tenía unas cosas además, porque era como un poco como el cementerio del que usted nos hablaba allá en Medellín. Se hacían tours y se hablaba de cosas históricas y no necesariamente todo tenía que ser el fantasma y la psicofonía, sino pues esas historias bacanas y se podían hacer hasta de noche. Toca reevaluarlo y mirar a ver si se puede hacer de nuevo. Y en octubre también, aunque no lo menciona ahí, en octubre se están haciendo unas correrías por la Candelaria, porque la Candelaria tiene muchos relatos de fantasmas. Ustedes saben, si quieren recomendar lugares, si usted obviamente nos está escuchando en Cali, en Villavicencio o de pronto en cualquier parte de Colombia, dice, no, mire, este cementerio tiene estas mismas características, o no tiene que ser un cementerio, porque ahí mostramos otras cosas que no tenían que ver con eso. Me voy a meter en temas de guerra mundial, querido Toby, el famoso día D. Es que unos crucigramas pusieron en jaque ese día D. Para el que no desconozca historia, es la famosa toma de Normandía que, digamos, que definió la Segunda Guerra Mundial. Alarma de crucigrama saltó en el servicio secreto británico cuando durante varios días aparecieron en los pasatiempos de un periódico los famosos códigos de la operación Overlord. Ojo a esto, ya se han cumplido 80 años del día del épico desembarco de Normandía, considerado como la mayor invasión bélica de la historia a lo largo de 80 kilómetros en las playas de esta región francesa. Para los que también vieron la película del soldado Ryan, los primeros 15 minutos más salvajes del cine de guerra, o está catalogado, pues es eso, esa es la toma de Normandía. Y la idea es que supuestamente eso iba a desencadenar con la derrota de Hitler, no en ese momento, pero los días, meses subsiguientes. La operación Overlord, nombre en clave del desembarco de 150.000 combatientes de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, se produjo en la madrugada del 6 de junio de 1944. La ofensiva se iniciaría en distintas playas que fueron denominadas con los nombres clave de Utah, Omaha, Gold, Puno y Sword. Pero como se dice en el libro Coincidencias Imposibles, todo estuvo a punto de irse al traste por unos crucigramas. Muchos miembros del servicio secreto británico del M15 tenían la costumbre de hacer todos los días el crucigrama que publicaba en sus páginas de Daily Telegraph. Desde hacía 25 años, Leonard Dow compaginaba la creación de este popular pasatiempo con su labor como director de la Standard School en la zona sur de Londres. La llamada alarma de los crucigramas saltó cuando durante varios días consecutivos fueron apareciendo nombres código de la operación secreta. ¿Había algún espía que estaba infiltrando esa información a los nazis? No parecía fruto de la casualidad. El 2 de mayo del 44 apareció el crucigrama del nombre Utah. El 22 de mayo de las playas de desembarco Omaha. El 27 de ese mismo mes el nombre en clave de la operación Overlord. El 30 de mayo se publicó el nombre de los puertos flotantes Mulberry. Y el 1 de junio el nombre clave del apoyo naval Neptune. A 5 días del desembarco, los agentes del M15 revisaron crucigramas previos. Constataron cómo figuraron el resto de las playas del desembarco: Utah, Gold, Sword, Juno. No podía ser obra del azar. Dow estaba pasando información de la operación a los alemanes. Entonces le detuvieron, registraron a fondo su casa, le interrogaron, pero resultó ser un ciudadano modelo. Leonardo Sweeney Dow, que sus iniciales son LSD, hizo que los alumnos le apodaran Moneybags. Sirvió durante la Primera Guerra Mundial como teniente del 4º Batallón del Regimiento de Hampshire en Mesopotamia. Terminada la contienda, fue maestro en 1919 en St. Paul y posteriormente en el Standard School de Tulse Hill, donde llegaría a convertirse en director. Además, hacía los crucigramas del Daily Telegraph desde 1925, donde consiguió ser el primero en crear un crucigrama a diario en un periódico británico. Durante su juventud, además, había sido suplente del equipo de fútbol de Inglaterra en los Juegos Olímpicos de 1912. O sea, este tipo era un nerd, este tipo era un tipo decente, no parecía un doble espía. Lo único que podía chirriar en su expediente es que en abril del 36, 3 años antes de la guerra, 3 niños de la escuela que dirigía murieron sepultados por una luz durante una excursión en la Selva Negra. Dow viajó a Alemania para atender a los supervivientes y Hitler envió una corona de flores y organizó la repatriación de los cadáveres de forma gratuita. Nada más le vinculaba con Alemania ni con los nazis. ¿Cómo pudo acertar entonces los nombres de la operación? Pues Dow simplemente proclamó su inocencia durante los interrogatorios, pero por si acaso, el M15 lo mantuvo en aislamiento hasta mucho después de que comenzara la invasión. ¿Sabían los nazis que la ofensiva militar estaba lista y pasaban claves a través de ese periódico? Pues no. El patrón solo tenía sentido para los aliados que conocían los detalles y los nombres claves de la operación. Sus percepciones basadas en la información que poseían les hacían ver vías donde no lo sabía. Fueron entonces como una serendipia. Según el diccionario de la Real Academia, es el hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Lo único que Dow adujo es que solía invitar a sus alumnos al despacho para que propusieran palabras sueltas que les vinieran a la cabeza y posteriormente pues él las incluía en sus crucigramas. Lo confirmó mucho más tarde Ronald French, un exalumno de la escuela que en el 40 aniversario del desembarco se arrogó la responsabilidad de incluir los códigos de la operación aliada en los crucigramas. Al parecer, cerca de la Standard School había un campamento de soldados y los niños fascinados
entrenados con la idea de ser soldados se acercaban y escuchaban lo que decían los militares. Ahí, dijo, es donde escuché los códigos de un operativo que estaban preparando. Aunque racional, parece inverosímil que French acertara todos los códigos. No es lógico que soldados los soltaron a viva voz en la calle los códigos de una operación súper secreta. Por demás está decir que Dawn nunca habló claramente esto en los interrogatorios del servicio secreto. La coincidencia imposible a punto estuvo de costarle a Dawn su empleo y su reputación. Un French, cuando fue liberado por el M15, vino a verle para preguntarle de dónde había sacado los nombres de los que proporcionó el pelao y le mostró sus notas en una libreta que el profesor le pidió que destruyera y nunca hablara a nadie sobre eso. Por consiguiente, no hay pruebas de su testimonio y puede que solo buscara algo de notoriedad, pues Dawn murió en 1963 y nadie podía confirmar. El desembarco de Normandía odió a los alemanes tan desprevenidos sobre dónde y cuándo sería que Adolf Hitler dormía cuando tuvo lugar la invasión. Esto hizo que los nazis no pudieran recibir las instrucciones de su Führer y sin preparación previa solo pudieran enviar una división de tanques como contraofensiva. Son cosas del destino y ese día pues cambió el día del mundo para la guerra. Pues Toby, una coincidencia muy brutal que usted tenga una super cosa secreta con unos nombres clave, salen en el crucigrama, usted se está dando cuenta que alguien está pasando la información. El tipo que hace los crucigramas es un alma de Dios y el otro ser que pues supuestamente sería pues como la clave diciendo no, yo sí me paré al lado de esos pelotones y yo sí escuché todos esos nombres, pues viene toda la razón. O sea, unos soldados no se van a poner a gritar ay mire sí, estamos en una operación secreta, estos son los nombres. Pues yo lo veo como una coincidencia, pero tiene que ser una de las coincidencias más brutales de la historia. ¿O usted sí cree que tanto el pelado, o sea el estudiante, como este profesor sí estaban vendidos a los nazis? ¿Usted cómo lo ve? No sé, Chancho, porque la verdad es que ahí puede jugar mucho casualidad, ¿cierto? Sí, no, demasiado, ¿no? Podría ser casualidad, podría ser el destino, pero es que yo creo que con tanta exactitud soltar los nombres, como dice usted, prácticamente que eran unos infiltrados. Sí, todo el mundo. Ahora, ahí hay una explicación muy racional y es, son los aliados los que conocen los nombres. Entonces, como ellos sí saben de qué nombre se trata, pues lo ven como si todo el mundo fuera un espía y todo el mundo sabe la información. Pero los alemanes no tenían ni forro de idea. O sea, no había un alemán llenando crucigramas y diciendo, uy, mire, aquí están soltando la información en clave. Y más cuando ves el registro del tipo que hace los crucigramas, porque si uno dice, el man que hace los crucigramas tiene amigos alemanes, habla con el ejército alemán, pero no, un pan de Dios ahí que es bueno en la casa, bueno en los deportes, pues difícil pensar que sea un doble agente. Aunque siento que Toby sí no le da total credibilidad, ¿no? No, yo en esa parte no. Quedará, igual sigue siendo un misterio sin resolver, porque el tipo se murió y el otro alumno pues nunca se le pudo probar nada. ¿Usted qué piensa? Dígamelo en numeral La Caja de Pandora los 40. La operación Overlord a punto de ser jodida por unos pinches crucigramas. La Caja de Pandora los 40, La Caja de Pandora los 40, donde está todo lo oculto y todo lo misterioso. Una vez que nos escuches, no volverás a ser el mismo. Esto es una advertencia. Estamos listos para llevarte a un viaje lleno de enigmas, fenómenos paranormales y relatos que desafían la lógica y la razón. Domingos o festivos de 8 a 10 de la noche. La Caja de Pandora de los 40. El podcast más paranormal de la radio en Colombia. Seguimos en plena Copa América, Conmebol, Copa América 2024, Estados Unidos 2024. Seguimos en plena transmisión, hoy compartida con el tema del fútbol, pero también pues aquí en vivo con el tema de lo paranormal, por si por ahí aparece el Michi Sarmiento y el Afro para que no se asusten. Pero hay que ir con los panelistas. Y los panelistas, uno de ellos es el señor Rafa Jordán, @las7sombras. Les quiero recordar los contactos, @elchancho414, @DJTobyFM, @los40Colombia. Y el numeral La Caja de Pandora los 40. Y por acá pues pasan muchos panelistas y entre ellos está el señor Rafa Jordán, que hoy nos trae algo increíble, temas de mansiones embrujadas. Y si lo quieren seguir es muy sencillo, Rafael Jordangelo, o si no, @las7sombras. Terror en Abbeville, una película brutal que ha tenido muchas fases. ¿Es o no es real? ¿Era o no una casa embrujada?
Nos lo cuenta ya mismo Rafa Jordán en la caja de Pandora de los 40. Hola, mi nombre es Rafael Jordán. Hoy vamos a hablar un poquitico de qué fue lo que sucedió en esa historia famosísima, Amityville, que podría ser fácilmente una de las historias paranormal más famosas y escalofriantes. Esta es una de las historias más famosas entre los amantes de terror. Antes, digamos que tenemos que ubicarnos un poquito. Amityville está ubicada en New York, en el estado de New York, en los Estados Unidos, y tiene más o menos 10,000 habitantes. Y es un nombre que realmente ha sido asociado al terror y a las macabras historias de posesiones demoníacas. Entonces, por allá, en 1977, 3 años después del crimen, el autor Jay Anson publicó en su libro The Amityville Horror, detallaba, digamos que cuidadosamente, los eventos sobrenaturales que presuntamente azotaban la casa de estos asesinatos y que acosaron a la familia que vivió en ella después. Como pasa muchas veces con historias de fantasmas, historias paranormales, pues viene con la etiquetica de basada en hechos reales. Incluso la portada del libro tiene un tagline que dice una historia real. Ese libro fue muy exitoso. Entonces, una de esas ediciones incluso dice que es una historia más horrible y aterradora que El Exorcista, porque realmente es superior. Pues sucedió. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente? En 1974, en noviembre, Ronald DeFeo Jr., de 23 años, asesinó con un rifle en su casa de Amityville a su madre, a su padre, a sus 2 hermanos y a sus 2 hermanas. Los asesinatos ocurrieron alrededor de las 3 de la mañana y todas las víctimas estaban en sus camas boca abajo y sin señal alguna de lucha. El propio autor del crimen aparece a las 6:30 de la noche en un bar cercano a su casa diciendo que necesitaba ayuda porque pensaba que sus padres y sus hermanos habían sido asesinados. Cuando llega la policía, descubre que en efecto los padres del joven estaban muertos, pero también sus hermanos menores. La policía puso bajo custodia a Ronald luego de que éste sugiriera que esos asesinatos habían sido cometidos por un mafioso local. Sin embargo, cuando empezaron a investigar, se dieron cuenta que había muchas inconsistencias e incluso se probó que el mafioso tenía una coartada. El joven no demoró en confesar ser el mismo el autor de ese crimen. Entonces, una vez comencé a disparar, dice él, no pude parar. Todo sucedió demasiado rápido. Pero entonces, ¿cómo hizo el joven para asesinar a toda su familia así de rápido y pues que ninguno se hubiese alertado? Entonces, la policía después comprobó que el rifle no tenía ningún mecanismo de suspensión del ruido y no había evidencia alguna del uso de sedantes en las víctimas. Todos permanecerían entonces inmóviles y dormidos en sus cuartos mientras Ronald ingresaba en las habitaciones disparando. Esa era la pregunta que ellos tenían. Los investigadores que primero llegaron a la escena del crimen creyeron que por un momento los asesinos eran más de uno debido a la velocidad y a la magnitud de los hechos. Estos detalles nunca fueron del todo aclarados y el propio autor ha cambiado las versiones de los hechos una y otra vez. Pero pues siempre hay ese misterio, que es la parte interesante, ¿no? Que es de difícil explicación. Y por supuesto, la posibilidad sobrenatural es como la más indicada. Entonces, después de un juicio que duró más o menos un año, Ronald DeFeo Jr. fue encontrado culpable de estos 6 asesinatos y fue sentenciado a 6 penas consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Y más o menos al mismo tiempo, en diciembre de 1975, otro matrimonio, el de George y Kathy Lutz, que tenían 3 hijos, se mudaron a la casa pues después de esos asesinatos. El diálogo con los agentes inmobiliarios debió haber sido más o menos de esta manera. Es una hermosa casa, divina, colonial, holandesa, con dormitorios, con 5 dormitorios, piscina y hasta una casita para las personas que se quieren quedar al lado. Y nada más cuesta $80,000. La mala noticia es que hace un año tuvo lugar un espantoso asesinato múltiple y ellos pues no le pusieron mucha atención y la compraron. Eventualmente, de todas maneras, deberían enterarse de la historia de esta casa y quizás ya venían un poquito predispuestos como a vivir fenómenos paranormales, ya que el día que se mudaron pues decidieron llevar con ellos a un sacerdote y ahí es donde empieza el tema. En ese libro, Amityville Horror, al ingresar a la casa el padre siente voces que le murmuraban ¡fuera de aquí! Y también sintió como una mano lo abofeteaba y ahí empieza todo el tema. Entonces era una situación especialmente fuerte. Gran parte de los muebles de la familia estaban dentro de la casa de la familia anterior y pues permanecieron en ellas. Entonces también el libro describe eventos misteriosos que pues digamos son como importantes para la historia. Entonces el señor que compró la casa, George, solía despertarse inexplicablemente a las 3:15 de la mañana y luego se enteraría de que esa era la hora aproximada en donde la familia anterior había sido asesinada. La casa estaba plagada de moscas pese a que era invierno y pues ellas no pueden vivir ahí. Esta es una gran alerta de cosas paranormales. Kathy tuvo pesadillas relativas a los asesinatos todo el tiempo que vivían ahí.
La casa tenía puntos extremadamente fríos, ciertos olores que iban y venían, sonaban las cosas por la noche y mucho más, digamos, de lo habitual. La niña chiquita, Missy, que tenía 5 años, conoció a un nuevo amigo imaginario que lo describió como una criatura demoníaca parecida a un cerdo con los ojos rojos. Y así pasaron un montón de cosas. Esta es, digamos, una de las historias más famosas de temas de fantasmas y paranormales, que incluso tiene películas y libros. Espero les haya gustado esta pequeña intervención. No recuerden seguirme en redes sociales, en Instagram como Rafa Jordán Hello, en TikTok como Rafael Jordán Hello y en Twitter como LA el número 7 sombra. Espero que estén muy bien, les mando mucha buena energía. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora. En los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, aquí estamos al pie del cañón, numeral la caja de Pandora de los 40, arroba DJ Toby FM, arroba los 40 Colombia, arroba el Chancho 414, siempre con lo mejor del mundo, lo oculto, lo paranormal, recibimos historias, recibimos cosas bacanas que ustedes le hayan pasado, experiencias, contamos solamente historias de terror, o ustedes también proponen temas, o vieron noticias, o youtubers, o podcasts, mejor dicho, cualquier cosa que vean que esto pueda alimentar y que de la caja de Pandora puedan salir más y más misterios, pues es la idea. Y vamos a ir al informativo. Entonces, vamos a arrancar con algo que de verdad, con todo esto de la inteligencia artificial, yo he visto unas cosas ahí en Twitter, Toby, ahora con los prompts, se pone, prompt quiere decir órdenes que uno le da a ChatGPT y eso, increíble, están haciendo unos videos de 5 minutos, pero ya cada vez todo es tan perfecto que me da miedo que eso lo utilicen los ejércitos para el mal. Parece que sí va a pasar eso. ¿Qué es lo que pasa, Toby? Sí, Chancho, la verdad es que es muy preocupante la situación porque, pues, la verdad es que China parece que hace realidad Skynet. No. Pues, no sé si usted sabe o tiene referencia, o para de pronto los oyentes que no saben qué es Skynet, denle usted, por favor, primero la referencia de qué es. Bueno, pues resulta que esa es la famosa historia de Terminator, que además Terminator parece no terminar, porque parece que quieren seguir sacando más capítulos, más precuelas y más secuelas. La famosa película de Arnold Schwarzenegger, y pues como Arnold Schwarzenegger era uno de los robots, se supone que en el futuro eran las máquinas las que iban a controlar la Tierra. Y entonces la que controla todo es Skynet. Entonces siempre se tuvo miedo de que, no, eso no va a pasar, eso es la ciencia ficción, pero yo veo que, entonces no, que sí va a existir entonces que las máquinas se manden solas, Toby. Pues, Chancho, resulta que, como lo habíamos dicho, China hace realidad Skynet, crea el primer comandante militar de inteligencia artificial. Los científicos chinos creen que es vital tener comandantes de inteligencia artificial para controlar grandes cantidades de activos militares autónomos sobre el terreno de batalla. China pues ha desarrollado el primer comandante de inteligencia artificial del mundo, el primer Skynet de la historia, y la verdad, la inteligencia artificial que decide lanzar un ataque nuclear global en esa saga de Terminator se podría hacer realidad. Los ingenieros demostraron su funcionamiento integrando a este comandante en las simulaciones del Ejército Popular de Liberación, los juegos de guerra por ordenador a gran escala que involucran a todas las ramas. Afortunadamente, el gobierno chino ha decidido mantener esta inteligencia artificial aislada fuera de los sistemas de comando y de batallas reales por ahora. Este logro tecnológico está por ahora, digamos que apenas está como cuajando, ¿cierto? En un laboratorio de Colegio de Operaciones Conjuntas de la Universidad de Defensa Nacional en la provincia de Hebei, y como apunta un diario de este lugar, pues según la doctrina militar china, solo los comandantes humanos autorizados por la Comisión Militar Central del Partido Comunista de China pueden dar órdenes militares. En un principio pues se denominan el partido controla el arma. Y pues cómo funciona, los científicos describen el sistema. Es un artículo revisado por pares publicados el mes pasado en la revista científica. El estudio afirma que es necesario establecer comandos y comandantes de inteligencia artificial quienes van a controlar de una forma efectiva los activos militares, como los enjambres de drones, los lanzamientos de misiles y unidades blindadas autónomas. Según el ingeniero líder del proyecto, un hombre llamado Chen Xing,
pues el actual sistema de simulación de operaciones conjuntas muestra los malos resultados en experimentos de simulación debido a la falta de entidades de mando a nivel de batalla conjunta. El propósito principal de ese sistema de inteligencia artificial afirma que es ayudar a probar planes operativos para posibles conflictos militares, particularmente en regiones sensibles como Taiwán y el mar de China meridional. El comandante de la IA está diseñado para aprender de los estrategas humanos experimentados y se puede ajustar para reflejar diferentes estilos de mando si es necesario. Su proceso de toma de decisiones usa el conocimiento y la memoria de las estrategias como un juego de ajedrez e incluso simula propiedades humanas como el olvido, limitando la base de conocimiento de la inteligencia artificial. Y según el estudio, cuando la memoria del sistema llega al límite, es capaz de descartar unidades de conocimiento necesarias, replicando los comandantes humanos, la personalidad del comandante virtual, y se puede ajustar así sea necesario. En sus experimentos, la verdad al cabo de las simulaciones tiene una forma autónoma, identificando nuevas amenazas, elaborando planes y tomando decisiones óptimas sin intervención humana alguna, como lo puede hacer una forma repetitiva y sin límite. El sistema consigue una experiencia que no puede ser igualada por un militar humano, algo que no solo ofrece una capacidad de acción inigualable, sino que además puede mostrar a los comandantes reales información valiosa sobre varios escenarios del combate. O sea, lo que yo entiendo es que esta situación puede empezar como a simular, bueno, si Estados Unidos tiene ese armamento y nosotros tenemos ese armamento, es bueno no combatir, o nosotros nos podemos meter por este lado y les propongo estas batallas, les propongo estos escenarios, tendríamos un número de posibilidades de ganar de tanto, o sea, como que les mostraría todo. Por ahora, el Skynet chino solo puede jugar en simulaciones y no tener mando efectivo sobre unidades reales. China no permite estos momentos de una inteligencia artificial lidere las fuerzas armadas directamente, pero sí permite que las unidades desplegadas en vanguardia como enjambres de drones puedan tomar decisiones de forma autónoma, dotándolas, por ejemplo, con capacidad de elegir objetivos, y sin embargo la autoridad de mando definitiva es un líder humano. Pero Jan argumenta que aunque debe haber un comandante de más alto nivel como única entidad central de toma de decisiones para la operación en general, los principales responsables y las autoridades de toma de decisiones necesitan comandantes de inteligencia artificial para coordinar fuerzas. En los Estados Unidos, la inteligencia artificial sirve como herramienta de apoyo en la toma de decisiones, pero no juega un papel de comandante. El ejército de Estados Unidos dice que el personal virtual del comandante está proporcionando un apoyo para tomar decisiones, mientras que la inteligencia artificial es utilizada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y participa en el entrenamiento de primera línea, pero como China, y según dicen, todavía no tiene responsabilidades de mando en operativo real, todavía porque no están seguros de que sí la van a utilizar. Pero definitivamente, Chancho, esto pasó en la película, que cuando la inteligencia artificial tomó control y poder total de todas las instalaciones, de todas las fuerzas, ella en la película fue la que al final decidió lanzar todas las bombas nucleares a todos los países, y eso fue lo que acabó la humanidad. ¿Cree usted que de pronto en algún punto, sabiendo que incluso Elon Musk, incluso la gente de Bill Gates decía, venga, eso no deberían de aprobarlo porque eso puede acabar con el planeta? Incluso estas personas que son los que desarrollan y saben el poder y el alcance que tienen estas inteligencias, nos están dando ese aviso. ¿Será que la humanidad sí va a hacer caso, o definitivamente nosotros mismos le vamos a dar el poder y la fuerza para que nos destruya? Dios mío, qué susto, ¿no? Qué susto todo lo que estamos viviendo ahora. Hay una gran brecha todavía en un tema que es como más audiovisual, más como para las cosas que nosotros estudiamos todo, y no el mundo de la música, el entretenimiento, el arte y lo audiovisual, pero ya de controles de armas y todo, pues, porque lo que vos propones es un poco como, sigue siendo desde la virtualidad, pero ya que la propia máquina diga, mire, yo soy el que, como usted dice, yo sí es el que voy a lanzar las cosas, pues hay mucho trecho, aunque uno desde acá, desde su casa, pueda pedir que le haga un video de 2 segundos a que uno dice, la máquina dice, voy a destruir la humanidad. Todavía falta trecho, pero no deja de dar sustico, Toy. Usted igual puede opinar. La caja de Pandora, los 40, la caja de Pandora, los 40. Esto también lo hemos hablado mucho con Toy, también suele ser recurrente con el tema de los hombres de negro, pues ojo, ovnis no es traducción extraterrestres, o sea, un objeto volador no identificado no significa que sea extraterrestre, somos nosotros los que relacionamos eso, pero cuando uno menciona la palabra ovnis, ya automáticamente la gente dice extraterrestres. Pero, ¿qué tal si ellos pues nunca han llegado, nunca han venido, porque es que ya están acá? Por eso digo,
puede parecer esto muy a los hombres de negro. Un estudio de Harvard dice que ya están acá y que están disfrazados de humanos, Toby. Los seres extraterrestres en el espacio incluso ya han habitado en otros planetas, han llamado la atención de la comunidad científica. Y miembros de esta prestigiosa universidad que Harvard realizaron un estudio en el que aseguran que ellos ya están entre nosotros. El artículo sugiere que los extraterrestres también podrían estar viviendo bajo tierra o en una base dentro de la Luna. El estudio del programa Human Flourishing de la Universidad de Harvard propone que los famosos ovnis o naves no identificadas que se ven ocasionalmente en el cielo pueden ser naves espaciales que visitan a sus amigos extraterrestres en la Tierra. Ojo a ese detalle que es importante, ahí no están diciendo entonces que los ovnis salen de acá de la Tierra, que son los famosos ovnis, sino que vienen a visitar a sus familiares, o sea que por eso es que vienen a visitar a sus familiares. Los académicos aseguran que los extraterrestres estarían disfrazados de humanos para encajar en la sociedad y no ser identificados fácilmente. También el estudio define que pudieron venir del futuro, pueden haber descendido de dinosaurios inteligentes. El estudio fue creado para ofrecer una explicación alternativa no convencional para los avistamientos de UAP y plantear hipótesis sobre lo que podría significar y la posibilidad de que los UAP puedan involucrar formas de inteligencia no humana, que ya estén presentes en el medio ambiente de la Tierra en algún sentido, que existen junto a nosotros en distinto sigilo. El estudio sugiere que serían 4 las investigaciones adelantadas sobre los extraterrestres que vivan cerca de los humanos. Entonces, anoten, ¿qué es lo que ellos están mirando de nosotros si son superiores? Porque ¿qué vienen acá si son superiores? Entonces, el primer estudio trata de los criptoterrestres humanos, que se trataría de una antigua civilización humana muy avanzada en materia tecnológica que habría sido destruida hace mucho tiempo. Sin embargo, continúa existiendo de forma remanente. Entonces, si ellos ya vinieron, ya poblaron, incluso hasta podrían haber acabado con los dinosaurios, pues ellos están acá, nos están vigilando. Los segundos son los criptoterrestres homínidos o terópodos, que es una civilización humana tecnológicamente avanzada que consiste en algún animal terrestre que evolucionó para vivir en secreto, por ejemplo bajo tierra, y los expertos sugieren que estos podrían ser descendientes de homínidos parecidos a simios o descendientes de dinosaurios inteligentes desconocidos, cita el New York Post. Esto aquí sería la criptozoología, es decir, supongamos que Bigfoot ese es el extraterrestre. Entonces ya no son criaturas extrañas, sino que directamente todos esos bichos de los que siempre hablamos, pues serían extraterrestres. Tercero, los criptoterrestres antiguos, los cuales habrían llegado a la Tierra desde otra parte del cosmos y se habrían ocultado sigilosamente. Y la teoría 4 determinada CTH4, que son criptoterrestres mágicos, entidades que se parecen menos a extraterrestres locales y más a ángeles terrestres. Aquí sí sería súper paranormal, como gente invisible y temas de portales en el tiempo y un montón de cosas. El documento dice que estos se relacionan con el mundo habitado por humanos de maneras que son menos tecnológicas que mágicas, dando ejemplo de las famosas hadas, elfos, ninfas. Esto ya lo habíamos hablado, Estados Unidos y sus polémicos kits portátiles, y es que el ejército de Estados Unidos está desarrollando kits portátiles de detección de ovnis para recopilar mejores datos sobre informes de avistamientos, mientras el Pentágono asegura que no se ha encontrado evidencia de tecnología terrestre en ninguna investigación gubernamental. Estos kits portátiles consisten en una serie de sensores que caben dentro de una funda protectora y se están probando actualmente en un campo de tiro en Texas, dijo Timothy Phillips, director del famoso ARO. Acuérdense que todas esas nuevas oficinas salen de los fenómenos aéreos no identificados, porque no necesariamente todos esos fenómenos tienen que ver con extraterrestres, sino pueden ver con terroristas o con gente avanzada aquí dentro de la misma Tierra o con otras cosas que no necesariamente sean extraterrestres. Pues yo que pienso de todo esto, pienso que es muy parecido al tradicional hombres de negro. Hay como lo novedoso es que nos están ofreciendo el tema de los críptidos, ¿no? De que suponiendo el monstruo lago Ness, pues no es un monstruo, sino que es un extraterrestre. Bueno, para mirar, ¿usted sí cree que los hombres de negro son eso? ¿Extraterrestres disfrazados de humano, Toby? Yo creo que los hombres de negro pueden ser, como lo muestran, de pronto una entidad que se está encargando como de regular de pronto esos ingresos y salidas, o cómo se está trabajando de pronto el tema extraterrestre del planeta, porque también se podrían presentar casos como lo muestran en la película, que pueden estar ya de pronto habitando cuerpos humanos o cuerpos que simulan ser humanos simplemente como para vivir en sociedad. Y yo creo que podría ser como una especie de entidad que está regulando todo ese tipo de situaciones, que no se vayan a poner como en guerra o de pronto a empezar a hacer cosas de pronto indebidas, o también de pronto a revisar cosas que sí tienen permitidas por hacer, pero que se esté controlando la situación. Sí, pues evidentemente
como siempre decimos, vayan al numeral, debatan y digan si sí, si no, porque nosotros nos encantan estos temas porque nos abren a la conspiranoia. Puede que en vez de estar esperando allá y mirando para el cielo, ellos ya estén entre nosotros. O sea, nuestros abuelitos, porque si son nuestros abuelitos, pues ya murieron y todo, pero eran extraterrestres. ¿Qué hay que decir para la tercera nota? A Toby le encantan todo esto como las biologías, las pandemias, como virus raros, ¿no? ¿O es un virus o qué es, Toby? Bueno, vamos a hablar también de otra noticia, la verdad, Chancho, que yo no sé. Cuando no es la inteligencia artificial son las manchas en el agua, cuando no es eso es el calentamiento, pero algo va a pasar con el planeta, eso sí estoy seguro, y es que están aumentando las muertes por bacteria carnívora de los científicos temen que se pueda salir de control. Una cantidad de infecciones bacterianas está encendiendo, mejor dicho, las alarmas en Japón, donde están atacando a personas con menos comorbidades. Las comorbilidades, que son, digamos, como enfermedades relacionadas a algo, a otra enfermedad o la enfermedad per se. Ok. ¿Y entonces? Exacto, de una manera más rápida. Esta bacteria puede viajar de un lado del planeta a otro, como lo hizo el coronavirus en pandemia. Aún está en estudio, pero las cifras de contagios en Japón por bacterias, la verdad, están encendiendo las alarmas de dicho país. Tiene preocupada a la comunidad científica y sanitaria por un posible brote que pueda salir de control. Aunque los expertos aclaran que entre la bacteria y el virus hay un abismo diferente, es importante pues remarcar que es posible contraerla y transmitir esta enfermedad carnívora. Le voy a contar algo, Chancho, y es una cifra que sacó el estudio que hicieron ellos y por ejemplo, o sea, como para que ustedes los oyentes calculen, eso del coronavirus, usted sabía que la persona tenía que estar en cuarentena 14 días. 14 días, y si pasaba algo a la persona la entubaban, y eso como que de alguna manera u otra le podía ayudar a la persona a respirar mejor. Y resulta que esta bacteria no da ese chance. Estas personas, cuando tienen la bacteria, por ejemplo, si el Chancho se contagió hoy, a las 48 horas ya está muerto. O sea, no es que tiene que guardar reposo, sino que inmediatamente pasa eso. O sea, la persona tiene 48 horas como para organizar, no sé, en la agenda, o que vaya a darle a los familiares el testamento, porque no tiene cura. Dice, la infección bacteriana, que pertenece a un grupo A, dice que lanzó una cifra récord en 941 casos en Japón, y se vio que está atacando a personas con menos patrones de los que mencionábamos ahora y de una manera más rápida. En casos más graves incluso se ha visto que provoca un síndrome de shock tóxico, por sus siglas en inglés. Se puede causar necrosis de los tejidos cognitivos y también conjuntivos, que recubren los músculos y también como la parte cerebral, y tiene un alto porcentaje de muerte en los pacientes. Está aumentando las muertes por bacteria carnívora, y los científicos pues ya habían mencionado que ha pasado el borde del 60% de letalidad como la infección mediante esta bacteria. Y pues ellos, ¿a qué dicen que está causando esto, Chancho? Pues que ellos, cuando empezó la pandemia, empezaron a decir, venga, no se pongan a comer animales, miren lo que pasó. Se pusieron a joder con el tema de los murciélagos y todo ese tipo de cosas, y ellos, listo, hágale, todo bien. Pero como ya salieron de la pandemia, entonces ya siguieron comiendo animales raros, y ellos dicen que eso fue lo que causó nuevamente esta infección. Bueno, hay un montón de cosas como comportamentales que me parecen además muy curiosas. Cuando estábamos efectivamente en el tema de pandemia, algo mucho menor, que es el tema como de la gripa. Pues claro, como estábamos todos psicoseados y todo, pues bajaron un montón de todas esas enfermedades pequeñas. Y ahora que pues vivimos nuestra vida diaria, y uno dice, venga, ¿y qué pasa si retomamos algunos de esos costumbres que además eran buenas costumbres? Y efectivamente sí, si usted se pone un simple tapabocas, como todo el mundo vive picho, efectivamente pues bajan las posibilidades de que usted le vaya a dar una simple gripe. Entonces, claro, eso es solamente pues en un tema respiratorio, pero hay más cosas. Que a usted le da cólera porque no se baña las manos, y entonces usted come y resulta que la mano la tiene untada de popó, lo que sea, y no hay asepsia en el lavado de instrumentos quirúrgicos dentro de un hospital o lo que sea, o dentro de la cuchara en un almorzadero, entonces obviamente le da diarrea y se puede morir. Entonces quiere decir que hay un montón de costumbres que se perdieron porque no estábamos como amenazados por el tema. Entonces eso también me parece que es relacionable con esta noticia, ¿no le parece? Sí, tiene usted toda la razón. O sea, es que lo que yo siempre le he dicho a usted, como que en las películas siempre muestran como pistas. Yo soy muy fanático de que las películas siempre muestran pistas. De hecho, yo no sé si usted vio una película
película que hace mucho tiempo mostraba que se armó una pandemia, no sé si usted lo vio, y entonces ellos empiezan como a seguir como los rastros, y empiezan a decir que no, que el paciente cero, que no sé qué, que esto y lo otro. En la película se llama Contagio, para el que se la quiera ver, es una película muy recomendada, y entonces resulta que la persona que se come, pues que tiene contacto con otra, le pega una gripa, o sea, Chancho, y lo sorprendente de esta película es que yo estoy seguro, Chancho, que esa película fue la que vaticinó el tema de coronavirus, porque en la película ellos empiezan como a mostrar que se enferman, les da una gripa, alguien se muere, se la pegan y ellos empiezan a buscar el paciente cero, el paciente cero, el paciente cero. Y cuando llegan al paciente cero, fue un jabalí que se comió un murciélago, y ese murciélago tenía la enfermedad. Y cuando prepararon el jabalí que tenía la carne del murciélago por dentro, ahí fue donde se desató toda la pandemia. No sé si usted conoce la película o no lo viste. Matt Damon, Marion Cotillard, la señorita Ken Winslet, Lauren Fishburne, que es el man de Matrix, y obviamente esta película, como es una película del 2011, cuando estábamos en plena pandemia, pues todo el mundo se la pillaba. Y efectivamente, bueno, ya hice el spoiler del final, pero efectivamente hacen eso, ¿no? Todo el mundo preguntándose, no, eso es una conspiranoia, pucha, salen de las alcantarillas. No, echan para atrás y se da cuenta que es un animalito tragando mal. Y puede ser eso, o sea, a ver, el virus siempre puede estar presente, porque además, por más de que hayan prohibido muchas cosas, yo estoy completamente seguro, todo, y mandan a un Luisito Comunica o uno de esos manes que siempre hacen esos videos, yo le juro, si lo mandan para ese mismo lugar en la China, allá debe haber otro mercadillo, o los mismos murciélagos, ¿o no? Sí, la verdad sí, yo no sé si usted se dio cuenta, salió una noticia donde había un influencer que se llamaba Oscar Curi, que el chico se fue para la India y empezó a hacer un cubrimiento. Yo no sé si ha hecho muy famoso últimamente los videos donde la gente en India sirve la comida. Dicen, qué porquería, yo sí he visto eso. ¿Sí lo ha visto? Sí, uy, pucha, el man de las patas, no, Dios santo, todo. Y ese chico terminó en el hospital, muestra a la persona que está ahí en el piso, despelucado, sin guantes, con los pies tapados con una toalla, la toalla está llena de comida remugrosa, y el chico va y prueba la comida e inmediatamente lo mandó al hospital, casi que estuvo a punto de morir. Pero entonces, si pilla a esa gente viendo eso y se lo traga, igual no le pasa nada. Yo creo que ya es por temas de que el organismo esté ya preparado. Sí, claro. Sí, no, pero uy, Dios mío, si pueden ver esos videos, o bueno, si se los va a pillar a propia cuenta y riesgo, porque la verdad eso hay que tener estómago duro para ver esos videos, porque uy, hay un man que revuelve con la mano totalmente cagada y la mete en la sopa y revuelve. Sí. Pucha, si cualquier cosa me avisan y yo también lo puedo poner ahí en numeral La Caja de Pandora, los 40. Todavía queda mucho más de lo oculto, lo misterioso, lo paranormal y lo curioso aquí en los 40. Hoy juega Uruguay contra Panamá, jugando Uruguay versus Panamá en la Copa Conmebol, Copa América Estados Unidos 2024. Conmebol, Copa América Estados Unidos 2024, entonces si por ahí pasa nuestro amigo Sarmiento, Andy Sarmiento o Afro, no se asusten, hoy nos están por ahí acompañando también en la parte de producción. Pero es momento de, ya pasamos por las reporterías, las crónicas, ahora vamos a la producción, vamos a las investigaciones que hace tanto Toby como Alison Jaramillo. Ellos trabajan en Mancuerna, en Medellín. El Instagram de la bellísima Alison es ali.jaramilloch, ali.jaramilloch, vayan y síganla y escríbanle, hey, qué bacano lo que estás haciendo ahí en 40. ali.jaramilloch, una historia increíble. Y esto, señoras y señores, es más conocido como el caso Vallecas, investigaciones paranormales que hacen parte de la Caja de Pandora de los 40. Oyentes de la Caja de Pandora, una noche más acompañándolos junto al Chancho y Toby con historias paranormales. Hoy les voy a contar sobre el caso Vallecas, uno de los casos paranormales más conocidos de España y el único con informe policial en el país. La protagonista de esta historia es Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 18 años que una tarde decidió realizar una ouija junto a algunas de sus compañeras de clase para contactarse con el novio fallecido de una de las chicas.
Este había muerto en un trágico accidente de tráfico unos días antes. Mientras estaban en la sesión de Ouija, una profesora descubrió lo que hacían y en su intento de detenerlas destruyó el tablero de la Ouija. A partir de ese instante, la vida de Estefanía se convirtió en una pesadilla. Experimentó síntomas psicológicos que dejaron sin respuesta a los médicos como insomnio, convulsiones, alucinaciones inexplicables, voces y sombras que la atormentaban. Los profesionales de la salud no pudieron ofrecer un diagnóstico y la joven comenzó a ser percibida como una víctima de posesión demoníaca por algunos creyentes. La familia de Estefanía, profundamente religiosa y compuesta por 6 hermanos, abrazó la creencia de que el abuelo de la familia, con quien la relación había sido conflictiva, deseaba vengarse a través de Estefanía. El 13 de julio de 1991, la situación alcanzó su punto culminante cuando Estefanía atacó violentamente a su hermana Marianela. Al día siguiente, Estefanía sufrió un severo episodio de catalepsia y entró en coma. Esa misma noche falleció. La autopsia no pudo determinar las causas de su muerte, calificándola como muerte súbita y sospechosa. Después de la muerte de Estefanía, los fenómenos paranormales continuaron asediando a la familia Gutiérrez. La madre afirmó haber escuchado la voz de su hija llamándola desde distintas habitaciones de la casa, crucifijos que se movían involuntariamente, risas inquietantes de un anciano, vidrios que se rompían sin causa aparente, muñecas golpeadas violentamente contra las paredes durante la noche y hasta sentir que tocaban sus manos y pies mientras dormía. El 1 de noviembre de 1992, la foto de Estefanía, que colgaba en la sala de la casa, se incendió misteriosamente. Lo intrigante fue que solo se quemó la parte que representaba su rostro, sin causar daños a otros objetos cercanos ni al marco de la foto. Finalmente, el 27 de noviembre de 1992, la familia llamó a la policía. El inspector José Negri y su equipo llegaron a la vivienda y se encontraron con una familia atemorizada bajo la lluvia. Mientras algunos agentes recopilaban la historia de la familia, el inspector Negri y otros 2 agentes ingresaron a la casa. Lo que presenciaron fue desconcertante. Puertas de armario que se abrían violentamente, se escuchaban ruidos que parecían provenir del balcón, aunque no había nadie allí. Una extraña saliva marrón que apareció en una mesita de noche. Además, se encontraron con un crucifijo arrancado de la pared con marcas de arañatazos de 3 garras. Los agentes también inspeccionaron el baño, donde la temperatura disminuyó considerablemente, creando una sensación de frío inusual. Todos estos hechos se recogieron en un informe que se convirtió en el primero en exponer la existencia de hechos inexplicables. Pero a pesar de estos acontecimientos, el caso se archivó por falta de coherencia. La familia Gutiérrez vendió la casa y se mudó, poniendo fin a los eventos paranormales. Los nuevos propietarios nunca informaron de incidentes inexplicables en la vivienda. Sin embargo, una de las hermanas de Estefanía afirma que sigue viendo cosas extrañas y que es capaz de sentir cuando alguien se va a morir. Este caso fue tan conocido que inspiró en 2017 la película Verónica. Pero esta historia no queda allí, porque en el 2018 2 de los hermanos de Estefanía decidieron contar su versión a un medio de comunicación, manifestando que todo lo acontecido tenía una explicación y que fue su madre la que los había sumergido en un estado de sugestión importante. Por ejemplo, explicaron el azote de una puerta por haber sido un día frío y de lluvia. Que una puerta de un armario se abriera lo explicaron por una posible caída de álbumes de fotos que frecuentemente se resbalaban. Y un fuerte ruido en la terraza fue por una piedra que uno de ellos lanzó desde un balcón porque su madre se lo pidió a escondidas para impresionar a los policías. Y aunque nos queda faltando la respuesta de la madre de Estefanía ante esta última versión, yo creo que seguirá siendo un enigma esta historia. Pero, ¿ustedes qué creen que realmente sucedió? Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40.
Amigos de la Caja de Pandora de los 40, una edición más de este su mágico programa, su paranormal programa. La Caja de Pandora efectivamente trata sobre esa historia que muchos conocen, o la gran mayoría, de pronto los pocos que no, es que efectivamente salían de ahí todos los males del mundo y por eso dicen que lo último que se pierde es la esperanza, porque era lo último que había en la caja. Pero salían era como males. Aquí salen es solo temas paranormales, porque muchos dicen, no, hagan un solo tema. Pues sí, podemos hacer un solo tema, pero la idea precisamente de la caja es que salgan muchísimos temas de esa caja. Y no solamente hoy, que es el programa radial, sino todos los martes, también en los live stream de 9 a 10 de la noche. El programa radial, como hoy, todos los domingos de 8 a 10 y cuando es festivo, lo mismo, pero el lunes. Y mi invitado de hoy es un crack, porque sabe de muchos temas, sabe del mundo del tarot, del ocultismo y demás. Es el gran Beto Acosta. Alberto, con las buenas noches, ¿cómo me le va? ¿Qué ha pasado? César, muy buenas noches. Todo muy bien, muchas gracias. Yo agradecido de estar nuevamente aquí en la Caja de Pandora acompañándolos. Excelente, Betico. Bueno, como ustedes saben, él tiene muchos conocimientos y hoy nos vamos a ir por un lado que yo no sé si decir mágico, Beto, porque además incluso ahorita más adelante le voy a preguntar por algunas conspiraciones relacionadas con estos seres, porque pronto en algún momento no eran seres mágicos. La gente daba por entendido que los duendes, los elfos, las hadas, y bueno, y usted ahorita también nos contará si hay más animales, bichos o lo que sea, como se les denominen. Eso era como muy común de todas las culturas, ¿no, Beto? ¿Qué nos puede decir de ello? Sí, pues mira, realmente es como un reino de seres que lo reconocemos en el ocultismo o en los círculos ocultistas serios como seres de la naturaleza, espíritus de la naturaleza, que es el famoso reino elemental. Y por supuesto, como tú lo dices, en tiempos remotos en donde pues el hombre no estaba como tan metido en los temas de tecnología, en lo artificial, etcétera, pues digamos que para la humanidad eran seres muy reales. De hecho, para muchas culturas del pasado, en muchas partes del mundo, por no decir para todas, los espíritus de la naturaleza y los seres elementales son seres reales. Ahora, por supuesto, del tiempo de la artificialidad empezaron a pasar a lo que se llama la floresta mágica, ¿cierto? A los seres feéricos como la fantasía, los cuentos, etcétera. Pero como bien decimos, el hecho de que yo no esté viendo el sol no quiere decir que no esté brillando. El hecho de que en el tiempo presente hayan pasado al terreno de la fantasía no quiere decir que esos seres elementales realmente no existan o no sean reales. Ok, entonces usted acaba de dar precisamente en ese punto. Claro, nosotros, los centennials o las nuevas generaciones, generación Z, acostumbrados a este tema de los videojuegos, Señor de los Anillos, los Hobbits, entonces listo, piensan que es ese mundo, pero hace, no sé, 1000 años o qué sé yo, sí estaban ahí alguien los vio. Mire, aquí sí había unas hadas en este bosque. ¿Es así o cómo es el cuento? Efectivamente es así. Digamos que para culturas que estaban muy inmersos en la naturaleza, cuando digamos que no teníamos o no se tenían casas tan artificiales, etcétera, pues los seres humanos sí estaban muy en contacto con los seres elementales. No podría decirte que efectivamente todos interactuaban con ellos de la misma manera, pero muy seguramente sí había más seres humanos que tenían contacto con seres elementales de lo que podría pasar hoy en día. Tremendo. Bueno, empecemos ahora por las clasificaciones. Empecemos por el clásico, el duende. ¿Ellos quiénes son? Porque cuando a mí me dicen duende, automáticamente yo pienso es en Irlanda, pero de pronto usted me dice, no, duendes hay en Colombia, qué sé yo. Bueno, ¿cómo son ellos o qué? Sí, pues efectivamente, digamos que si los tuviéramos que clasificar, habría como 4 categorías, ¿no? Los famosos 4 elementos de la naturaleza: la tierra, el fuego, el aire y el agua. Y cada elemento representaría un conjunto de seres. Particularmente los duendes hacen parte de lo que llamaríamos los seres de la tierra. De hecho, la palabra también es duende, que viene del dueño de casa, ¿no? El duende casa. Pero realmente la palabra que se usa es gnomo, que viene de una raíz que es genomos, que significa el que vive dentro de la tierra. Entonces, estos seres, estos duendes o esos gnomos, tienen esa característica de ser seres que están asociados al elemento tierra. Y cuando uno piensa en los elementales, uno supone, bueno, pero estos seres, ¿qué propósito podrían llegar a tener? Y ahí hay un concepto bastante importante antes de, digamos que adentrarnos en los temas de los elementales específicos, José César, y es que estos seres tienen propósitos de creación. Es decir, cuando nosotros miramos la naturaleza, nosotros simplemente damos cosas por sentados. Nosotros, los seres humanos, vivimos en algo que se llama el mundo de las consecuencias, ¿no? Entonces uno ve que crece un árbol, uno ve el árbol ahí creciendo, uno ve las flores creciendo,
uno ve la naturaleza y uno da todo eso por sentado, pero no supone que detrás de toda esa creación haya inteligencias, haya seres trabajando a nivel creativo, y particularmente la labor de los seres elementales es la creación de todos los entornos naturales en los diferentes elementos en los que la naturaleza se manifiesta. Estos duendes son de tierra, digamos que tienen mucho que ver con la pedrería, con las gemas, con los minerales, con todos, no solamente los valiosos como son el oro, que se les asocia mucho, sino tienen mucho que ver con todos estos elementos que se crean al interior de la tierra, en las profundidades, bajo las grandes presiones, los diamantes, los rubíes, los zafiros, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos seres pues tienen esa característica de ser seres pequeños, ¿no? Y digamos que uno supone que les viene bien ser pequeños para vivir en el interior de la tierra, de las cavernas, etcétera. Son seres que no tienen un cuerpo físico como lo tenemos nosotros. Ellos, digamos que si tuviéramos que catalogarlos, y de hecho todos los elementales lo son, tienen un cuerpo que es más un cuerpo energético que está en el intermedio de dos planos. Y eso hace que en algunas situaciones puedan llegar a ser visibles, pero la mayor cantidad de tiempo son tan volátiles que no son visibles para el ojo humano. O sea, no podríamos decir que tienen un cuerpo físico, pero sí podríamos decir que a veces se hacen visibles. La mayoría de ellos copian digamos que la apariencia humana. De hecho, incluso las vestimentas son seres milenarios. No quiere decir que sean eternos, pero sí viven muchísimos cientos de años, y normalmente copian la vestimenta de los tiempos en los que fueron creados, en los que nacieron, y es por eso que a veces los duendes los vemos con ropas, digamos, de épocas pasadas, con sombreros, con zapatos que ya no utilizamos, con ropa como pasada un poco de moda. Esa es, digamos, que la característica principal de lo que llamamos duendes, o lo que llamaríamos no. Ok, perfecto. Pero entonces vos decís que estamos ahí centrados en el tema de los duendes, me ibas a hablar de otras categorías, entonces en esas categorías están el resto, o sea, las hadas o los elfos, ¿ellos son amigos o son enemigos? ¿Qué pasa con ellos? Realmente está en la misma categoría de elemento tierra, están también las hadas y los elfos, ¿ok? Yo digo que es como decir que son especies, entre ellos suelen ignorarse, digamos que para entender un poco el concepto, muchas veces nos referimos a los animales de la naturaleza, por ejemplo, no se interfieren, es como dos especies de ave que coexisten, no son de la misma especie, pero no se interfieren, o digamos que dos especies de antílopes que coexisten en la misma pradera pero no se interfieren, entonces son como subespecies de estos seres elementales. Pero tanto las hadas, los duendes y los elfos hacen parte de los espíritus que llamaríamos espíritus del elemento tierra. Ok, perfecto. Listo, pero entonces todos, o sea, los que son como los de top of mind, ¿no? Hadas, elfos, gnomos, duendes, todos vienen de tierra, y entonces el resto de cosas, o sea, me imagino que los otros serán seres de aire, de fuego. ¿Sí es así? Efectivamente, los seres de aire son los silfos, ¿okay? Que de hecho son seres mucho más volátiles, y digamos que si hiciéramos la analogía del elemento tierra es como el de más baja vibración, ¿no? Es el más cercano a la materia. Los silfos, que representan el pensamiento y el elemento aire, pues obviamente yo creo que nadie podría decir, es que me encontré con un silfo o vi un silfo. Son seres muy volátiles. Los del elemento de agua son más conocidos, por ejemplo las nereidas, las propias sirenas, son mucho más conocidos. Son, digamos, que seres que sí están asociados al elemento agua, que viven normalmente en entornos como los manantiales naturales, las cascadas, etcétera, y están encargados de todo el tema creativo que tiene que ver con esos manantiales, toda la vida que tiene que ver con esos manantiales, todos los minerales del agua, etcétera, que está asociado a esos entornos naturales en donde el agua se hace presente. Ok, listo. Ahora entonces ya los clasificamos, agua, tierra, son entonces como espíritus de la naturaleza. Ya Beto nos explicó también como su tema de la creación. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en algunas de estas características de los duendes, y usted puede opinar en numerar la caja de Pandora a los 40. Y es como esas percepciones que tenemos, porque Beto mencionaba como oro, diamante. Entonces es ahí cuando se empiezan a tejer todas esas historias de que ellos son avaros, agresivos, y que solamente viven entonces por el dinero, aunque pronto no tanto, porque igual se supone que su génesis era cuidar la tierra, o cómo es esta dualidad. Efectivamente, mira, ellos están muy asociados pues obviamente al reino de los minerales y de la pedrería. Sin embargo, cuando vamos a catalogar un ser elemental en digamos, en una personalidad, y muchas personas los identifican como seres malignos, realmente la naturaleza del ser elemental es más como la de un niño, que puede ser travieso,
travieso, y particularmente los duendes y las hadas lo son. Puede ser travieso, pero también puede ser cruel. Normalmente cuando queremos saber exactamente cuál sería algo muy parecido a la naturaleza de un elemental es ver un niño pequeño. Ellos digamos que no son ni buenos ni malos. Podría llegar a ser muy cruel. De hecho, sabemos muy bien que los niños pueden llegar a ser muy crueles en determinadas etapas, pero también pero también son muy inocentes. O sea, están en esa neutralidad de lo que puede llegar a ser. Diría que disfrutan mucho, sobre todo de las travesuras. No suelen disfrutar mucho de la presencia humana, es decir, no les gusta mucho la presencia humana porque nos perciben como seres muy destructivos. Y creo que realmente todos estaríamos de acuerdo que la mayoría o la gran mayoría de los seres humanos sí tenemos esa naturaleza destructiva. Sin embargo, su curiosidad, como la de un niño, es tan grande que no pueden, digamos que perder la oportunidad de acercarse a los humanos, sobre todo cuando los humanos entran en los entornos naturales muy llenos de bosques, muy florecidos, en donde estos seres seguramente habitan. O, digamos que no pierden la oportunidad de acercarse y, ¿por qué no?, de jugarle alguna travesía que de pronto a un humano en una manifestación paranormal puede no parecerle tan gracioso. Ok, perfecto. Listo, el duende, entonces, porque yo preguntaba ahorita si el duende es exclusivo pues de Irlanda, porque entonces, claro, es el leprechaun, es el de la olla de oro y todo. Entonces, los otros duendes, ¿qué? ¿Son de esos colores? ¿Tienen de pronto otras motivaciones? ¿Son solamente duendes para cuidar la naturaleza? ¿O cómo sería ya la clasificación en específico de duendes por país? ¿O cómo sería ese rollo? Ok, mira, pues hay algo interesante y es, como te decía, suelen copiar la fisonomía del humano, y eso quiere decir que esa es la razón por la cual los duendes, que son percibidos por seres humanos, no se verán igual en las diferentes partes del mundo. Los duendes irlandeses, digamos los leprechauns, normalmente tienen sus vestimentas muy apropiadas a la época en la que nacieron en Irlanda. Trajes muy rurales, sombreros, etcétera. Mientras que, por ejemplo, los llamados chaneques en México tendrán una apariencia más hacia el ser humano de México en los años en los que nacieron. Y obviamente estamos hablando de seres que seguramente llevan en la tierra cientos de años. Entonces podrían tener apariencias muy de personas también muy rurales, pero del área donde nacieron. Aquí los conocemos simplemente como duendes. En México se les conoce como chaneques. En algunas partes del Reino Unido se les conoce como los pixies. En Francia, por ejemplo, están los lutinos, los gobelins. Es decir, estos seres hacen parte de las tradiciones antiguas de todas las partes del mundo. Es decir, espíritus naturales deberían existir en todas las partes del mundo. Seguramente si exploramos en muchos otros países encontraríamos nuevas formas en las que las personas los perciben, también nuevos nombres en cómo las personas los reconocen. Ok, perfecto. Listo, entonces ya hemos hablado mucho de los duendes. Ahora hablemos de las hadas. Entonces las hadas es más cuidar el agua, o deseos, porque también nos quedamos como dividíamos al principio cosas de la naturaleza y fantásticas, entonces nos quedamos como de pronto como en campanita, y entonces nos quedamos de pronto que las hadas solo cumplen como deseos, como lo de la Cenicienta y eso, y a lo mejor ni siquiera cumplen deseos. ¿Cuál es entonces la función de las hadas o qué hacen ellas? Bueno, mira, las hadas pues es claro que tienen una percepción femenina, ¿no? O sea, así como los duendes casi siempre tienen una percepción masculina, es decir, las personas que los ven dicen yo vi algo como un niño o vi como un viejito muy pequeño con su gorra, etcétera. Las hadas normalmente son percibidas como seres femeninos, pero ese femenino no tiene que ver mucho con el género, ¿no? O sea, percibirlas como femeninos no es como percibirlas como mujeres, sino que tienen ese aspecto femenino. Está muy asociada sobre todo a la creación en lo que tiene que ver con las flores, con la fertilización de las flores, con la fertilización de los campos. Está muy asociada, y ese es su propósito. Ellas las reconocemos, como tú lo dices, como esas campanitas, ¿no? Como la campanita, la hada pequeñita, pero realmente a veces tienen manifestaciones de tamaño humano, ¿ok? O sea, hay muchas hadas que aparecen como si fueran seres humanos, o sea, antropomórficamente se manifiestan como si fueran seres humanos percibidos con esa esencia femenina. Todos los seres elementales y particularmente los duendes y las hadas tienen lo que nosotros llamamos, y tú lo mencionas, magia, o sea, son seres mágicos. Pero realmente, ¿qué quiere decir que sean seres mágicos? Y lo dije al comienzo, sus propósitos y su gran labor en este mundo es la creación. Ellos, como viven en ese mundo
que no está, digamos, tan cerca de lo material, pero sí está en lo energético, tiene la gran capacidad de la manifestación inmediata o de la manifestación. O sea que en sus propios mundos, todo lo que quieren crear, inmediatamente lo crean. De hecho, la percepción que ellos tienen de los seres humanos es aprender a concentrarse. A ellos les cuesta mucho, son muy volátiles, pero en manifestación ellos nos llevan años luz en los temas de manifestación y de creación. Y es por eso que los percibimos como seres mágicos, o sea, sí pueden hacer encantamientos, de hecho disfrutan mucho, por ejemplo, siempre, no sé si has escuchado que la gente dice, no, me escondieron la cosa, me escondieron esta cosa, me la cambiaron de lugar, debo tener un duende, ¿cierto? Sí. O debe ser una hada que me cambió, me cambió esto de lugar. Realmente disfrutan mucho no de esconder las cosas, sino de hacerlas no visibles para el ser humano. Y se divierten mucho haciendo las cosas no visibles. Entonces uno decía, no, pero yo tenía mi celular acá, y ahora no lo encuentro, y después de que lo busco por toda la casa, vengo y lo encuentro en donde lo dejé. Yo digo, pero yo lo hubiera buscado ahí y no estaba. Entonces tienen un gran poder de manifestación. Qué bien que toque eso, Betico, porque como veníamos de todo el cuento de la historia y de la naturaleza, pues entonces ¿en qué momento se volvieron como urbanos? Porque si usted me dice esa historia pues sucede en una cabaña o de pronto en un pueblo, pues normal que un duende entre en la casa del pueblo y se lleve las cosas. Pero ya cuando se habla de duendes en apartamentos, duendes en Nueva York, duendes como en sitios urbanos, o entonces esos ya no son duendes, sino sí son fantasmas, Beto. Bien, yo tendría que decir que existe la probabilidad de que no fueran duendes, pero no voy a descartarlo, es decir, los asociamos muchos a los entornos naturales, pero como te había dicho, digamos que en sus líneas evolutivas se han venido acercando mucho, con mucho interés a los seres humanos. Eso quiere decir que ya podríamos percibirlos en otros entornos. Tengo que decir que ellos tienen la capacidad de manifestarse o de moverse en lo que nosotros consideramos el espacio-tiempo de manera inmediata a la velocidad del pensamiento. Eso quiere decir que para ellos no es ningún problema estar en mi apartamento y estar en su entorno rural, en su entorno natural, a la velocidad del pensamiento. No es una limitación para este tipo de seres esos desplazamientos, no es como para nosotros que tenemos que desplazarnos y el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces para ellos no es una limitación, ellos pueden estar en nuestro entorno acercándose a nosotros con algún tipo de propósito, ya sea por curiosidad o ya sea por aprendizaje. Entonces sí pueden haber duendes en apartamentos y sí pueden haber duendes en entornos urbanos. Los elfos, ¿ellos quiénes son? El elfo, lo primero que también pienso es en el Señor de los Anillos y me imagino como un tipo combativo, como exacto, como en búsqueda como de guerra y eso, pero no sé, de pronto hacen otras cosas. Ellos, digamos que los reconocemos como seres elementales de formas muy bellas, además muy pequeñitos. Digamos que la manera en la que se manifiesta sí difiere mucho de lo que reconocemos, digamos, en los cuentos de hadas. Normalmente se manifiestan en forma de mariposas muy pequeñitas, muy etéreas, muchas veces, por ejemplo, en forma de mariposas blancas, etcétera. Viven muy cerca de las flores. Los elfos no tienen cuerpos o no suelen tener cuerpos antropomorfos como otros elementales, pero sí a veces se los ve como figuras femeninas o figuras masculinas. Ellos sí se ven de los dos. Digamos que estas figuras femeninas o masculinas no tienen relación directa con su reproducción, pero sí suelen verse así porque copian las formas humanas, pero digamos que son seres dentro de la misma especie de los seres de la tierra que tienen funciones como otros de la creación y son también asociados a las flores, a la creación de entornos hermosos a nivel natural. Iba a decir también con respecto a esto que y también ya lo había mencionado Beto con ese tema como paranormal, porque todo lo hemos pintado como muy blanco, ¿no? O sea, todo es como deberíamos ser amigos. O sea, las hadas, los elfos, todos estos son como criaturas fantásticas, como bacanas. Y de pronto entonces, ¿en qué momento se cruza que es que el duende ya, porque una cosa es que se roben las cosas o que mamen gallo y otra cosa ya es cuando hay historias de que supuestamente el duende agredió a una mujer o incluso hasta actos sexuales o matar animales o entonces la hada hizo una magia, pero ya no magia blanca sino negra, ya la sirena mató a los piratas Entonces, ¿en qué momento como que se empezó a desviar eso? ¿Será que son solo como historias, habladurías y ellos siempre serán seres blancos o no? O si hay de pronto algo negro en el corazón de todos estos seres. Creo que como lo ha dicho, son seres neutrales. Digamos que como ser neutral, él tiene la capacidad de reaccionar o de manifestarse de la manera en que lo desee. Eso digamos, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que puede manifestarse de una manera maligna. O sea, puede manifestarse como un ser maligno, si así lo desea. ¿De qué dependería de su manifestación?
Normalmente su manifestación depende del humano sobre el cual se quiera manifestar o al cual se le quiera manifestar. Digamos que en las leyendas, y no en los cuentos, sino en las leyendas, se habla de que estos seres se manifiestan de una manera maligna, normalmente cuando se encuentra con humanos que también tienen esa tendencia, ¿no? Mira que hablábamos mucho de la copia del ser humano, ¿no? Entonces, si tienen al frente una persona que seguramente no es una buena persona o no es una persona justa, podrían llegar a manifestarse de maneras malignas, o sea, sí podrían manifestarse como una entidad maligna, podrían llegar a ser agresivos, podrían querer alimentarse de nuestra energía, podrían divertirse mucho haciendo travesuras, y es que hay una regla, una línea muy delgada, porque es que para ti te mueven una cosa, para mí podría ser una travesura, para otra persona puede ser ya una manifestación horrible y generarle un miedo terrible. Entonces todo depende, ellos podrían llegar a divertirse de cierta manera con cierto grado de crueldad. Ahí, para entender un poco, es que para el mundo elemental, y de hecho también se le reconoce como el mundo de los devas, no existe el bien y el mal. Ellos no están involucrados en la dualidad que tenemos en la materia. Para nosotros todo es o es blanco o es negro, o es bueno o es malo, o es benéfico o es maléfico. O sea, siempre tenemos como esa forma de juzgar la naturaleza de las cosas a nivel material. Ellos no tienen ese juicio. Para ellos las cosas no son buenas ni son malas. Mira que eso explica muchas veces por qué las religiones animistas, por ejemplo como la santería, como el vudú, pueden hacer invocaciones a seres elementales y utilizarlos para el bien o para el mal. Para ellos no existe el bien y el mal, para ellos es neutro, ¿ok? Depende, digamos, que el pacto que se le haga o la ofrenda que se le... Ok, ¿qué seres no hemos mencionado y que no están en nuestro top of mind? Porque yo creo que ya dijimos todos como los tradicionales, elfos, sirenas, los duendes. ¿Qué ser extraño hay como dentro de esta comunidad que no hayamos mencionado hoy? Bueno, por supuesto, los seres menos reconocidos de la floresta mágica son los silfos, que son los espíritus del viento, son las salamandras, que son los espíritus del fuego. Digamos que estos ya no tienen definitivamente formas no son antropomorfos, o sea, son formas muy etéreas, o sea, no estamos hablando de un ser que se vaya a manifestar, que yo diga, no, es que yo vi una salamandra, y muchas personas los asocian con las salamandras de verdad, pero realmente son seres muy etéreos, ya no tienen cuerpos antropomorfos, pero también están esos espíritus del fuego que representan la voluntad que hay en nosotros. Además, tú sabes que el fuego está presente en muchas formas en la naturaleza, en la electricidad, en el rayo, etcétera, etcétera. Y lo mismo las ondinas, son los elementales del agua que están presentes también en el control de las mareas, en el mar, en los ríos, en las lluvias. O sea que estos por ejemplo, los silfos y las ondinas serían muy responsables, por ejemplo, de la lluvia que necesita la tierra, de las tormentas, de todos los fenómenos atmosféricos. O sea, todos estos elementales están asociados a la creación de ese tipo de acontecimientos en la naturaleza. Ok, ahí estamos refiriéndonos como a control clima, de fenómenos meteorológicos. Los animales, entonces ya me estoy pintando también un poco como Aquaman, como si incluso Aquaman de pronto, hasta de pronto fuera, si existiese y fuera también como amigo de ellos, porque me imagino, ya sea para bien o para mal, porque Beto acaba de decir que son neutrales, pero si se emberracan, pues se emberracan, no sé. Entonces el duende no atacó precisamente a la persona, pero mandó un enjambre de abejas y mató a alguien, ¿sí? Ellos también tienen todo ese control sobre los animales. Claro, tienen cierto grado de control sobre el elemento que gobiernan. Digamos que viven en un mundo que tiene sus normas, ¿no? Y además que no tienen esa, ¿cómo lo diría? No tienen sí tienen libre albedrío, pero no es igual al del ser humano. Digamos que aquí, por ejemplo, si tuvieras un rey, te dijeran, bueno, este es el rey de Colombia, tú podrías decir, pues estoy de acuerdo, o ese rey me cae mal, no estoy de acuerdo, entonces no, voy a ser revoltoso y me voy a ir contra el rey. Para ellos el rey de los gnomos, o el rey de cada tribu de estas, es el rey y listo. O sea, no hay discusión frente a eso, no hay discusión frente a las normas que lo rigen. En ellos no existe esa discusión. Eso es que esto es como es y así es. No hay ni sombra de discusión o de rebeldía en estos seres. O sea, ellos están en unas líneas evolutivas en donde tienen unos propósitos particulares, y ellos simplemente en su propósito de vida cumplen con esos lineamientos y esos propósitos particulares. Se les permite, obviamente, determinadas situaciones, determinadas cosas, por supuesto que sí. Así como hay duendes, como tú lo mencionaste, que pueden manifestarse de maneras malignas, también hay muchas historias de duendes y de seres elementales que se manifiestan de formas muy benignas. Como un milagro o curar a alguien, ¿sí? Hay muchas historias de duendes que ayudan a traer riqueza a un ser humano, que normalmente lo hace su partner, ¿no? Normalmente se dice que los magos y los ocultistas tienen control sobre los espíritus de la naturaleza, y ellos les responden a ellos.
ellos, pero uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué responderían a ellos? Uno dice, pues porque ellos han desarrollado en sí mismos las virtudes necesarias para que haya un equilibrio y un respeto mutuo de estos seres. Pero no faltará el que quiera aprovecharse o querer tener egoístamente uno de estos seres para su propio beneficio. Y ahí pues estaría incurriendo en cosas que pueden llegar a ser nocivas para él mismo posteriormente. Y me lo estoy imaginando, además ha pasado en las películas, ¿no? Entonces controlar al duende y no sé, para matar y bueno, Exacto. en Leprecon, bueno, Leprecon para los que no saben es realmente una saga de terror de duendes verdes de como de los 80. Creo que incluso salen actrices conocidas en esa saga. Pues hombre, Betico, muchas gracias, pero como esto es un programa paranormal, yo no sé si nos quede una historia, de pronto alguien ya le contó algo, pero terrorífico, o sea, una historia no para bien de que no, el duende se me apareció y me curó de cáncer, no, algo que de pronto usted diga, mire, un amigo o ahí dentro del parche ocultista diga, no, pues un duende me echó una maldición o una hada provocó una enfermedad, ¿hay alguna historia, alguna anécdota así paranormal, pero relacionada con el terror que usted conozca de alguien? Pues mira, hay varias historias. Yo de hecho he tenido acercamientos con estos seres en un par de ocasiones. De hecho, hace un par de días uno de mis hermanos también vio el mismo que yo vi, porque dio la casualidad que estábamos en el mismo sitio y es un duende, o sea, literalmente es un duende. Lo tuvimos la percepción yo muchos años atrás y él en estos días dijo, oye, acabo de ver pasar un niño, algo rojo y yo le dije, pues ese es el duende que yo vi y estábamos en el mismo sitio. Sin embargo, digamos que ahí no hay, digamos, mayor historia que el avistamiento, la percepción de este ser. Hay una práctica muy común y yo no sé si la has visto y es que muchas personas ahora compran duendes. No sé Ah, si lo has visto sí. por ahí. Y les dan trago y toda la vaina como para suerte y otras cosas y como que cobran vida, ¿no? Exactamente, y de hecho, no solamente hay unos que compran el duendecito y les dicen cómo activarlo, y hay otras que, digamos, magos o brujos les venden el duende ya con el duende, o sea, se lo venden como activado. Pues realmente lo que hacen es rituales de invocación a entidades que no necesariamente son duendes y las asocian pues con los muñequitos. Sin embargo, la historia que yo conozco son historias de personas que han traído estos duendes y que realmente no han tenido la manifestación que ellos han querido. Pero yo creo que no han tenido la manifestación que ellos esperaban, sino se han manifestado de manera maligna. O sea, que han empezado a pasar dificultades, ruidos en las casas, objetos que se cambian de lugar, pesadillas, ¿cómo se llama esto? Parálisis del sueño, etcétera. Y es porque muy seguramente las entidades que han asociado a estos muñequitos, pues no son espíritus naturales. Pueden ser otro tipo de entidades incluso oscuras. Entonces, a mí me parece que ahí hay que tener mucho cuidado. A mí me parece que es una práctica en donde, como todo, hay que saber, hay que investigar, hay que entrar con la emoción, la voluntad y la intención adecuada para que nuestra relación con estos seres naturales sea armónica. Es lo que se espera, que nosotros podamos convivir armónicamente con aquellos seres que están detrás de todo lo que disfrutamos de esta naturaleza, en ese mundo que llamamos el mundo de las causas, en donde todo tiene lugar. Nosotros solamente vivimos en el mundo de las consecuencias. Tremendo, pues muchísimas gracias, Betico. Recuerden, 33 Alberto Acosta en Twitter, Alberto.acosta A en Instagram, los fines de semana, es decir, los viernes, está con la radio Paranoid, ¿no? Paranoid Paranormal, Paranoid, 7:30 de la noche de los viernes. exacto. ¿Qué se me queda también para la despedida, Betico? Pues para que usted le mande un mensaje a los oyentes y no sé, ¿se me quedó alguna red social o algo? Pues yo los invito particularmente a quienes estén interesados a comprar mi libro. Lo encuentran en Amazon, se llama Diario de un ocultista, escrito por Alberto Acosta Arévalo. Es un libro muy interesante, entonces me gustaría que se asomaran por allá por Amazon y aquellos que son buenos lectores tuvieran la oportunidad de leer este libro y tenerlo en su biblioteca. Y agradecerte, viejo César, por todo. Yo encantado, como siempre, que me invites a tu programa, La Caja de Pandora. Un saludo y un abrazo para todos. Muchísimas bendiciones. Es Beto Acosta, hoy hablando de estos seres elementales, de estos duendes. Obvio, es un tema inacabable. Hoy tratamos de hacer una radiografía muy rápida, pero creo que salió fantabuloso. Y todo esto sucede en la caja de Pandora de los 40. Las posesiones. Las posesiones. Están dentro de la caja de Pandora. En los 40, Nera Oxone.
Hoy un programa diferente porque por ahí estamos viendo el partido Copa América, Copa Conmebol América o Conmebol Copa América Estados Unidos 2024 Uruguay y Panamá, con la participación en la producción de mi amigo Afro, de mi amigo Andy Sarmiento. Y obvio todos nuestros panelistas, nuestro invitado de que estuvo genial, que fue el señor Beto Acosta, el señor DJ Toby, mi co-host, y su contertulia, su ayudante en producción, Alison Jaramillo. Mejor dicho, un programa muy completo. El martes, les recuerdo, señoras y señores, vamos a tener a Álvaro Vanegas, que es uno de los más importantes escritores de terror en este país. Vamos a tener una charla con él, vamos a hablar de sus nuevos productos, pero obvio, de literatura de terror en general. Y para que usted participe, todos los martes tenemos los streamings de 9 de la noche a 10 de la noche. Este programa va todos los domingos de 8 a 10 cuando es festivo, porque ya se viene un próximo festivo también. Es los lunes de 8 a 10 y cualquier cambio adicional, cualquier cosa que ocurra, pues ahí la estaremos informando en redes sociales. Pero igual péguese, @elchancho414, @DJTobyFM, @los40 Colombia, numeral, que es muy importante, numeral la caja de Pandora los 40 para todos los cambios o cosas que usted necesite saber. Y también que usted me diga, mire, este youtuber, este audio, este gif, este video, esta noticia. Aprovecho para saludar a Luis Seb, al Bajat, al señor Beltrán, Acostica Paranormal, Andy Cristo Atado, el señor Gesitar, Miki, Letrina, Sanacaona, Julio Comediante. Gesitar tiene unas cosas, unas vainas super gore que me manda, bueno, vale la pena también. Alessandra, Carolina, Julie Ríos, está también Yadira, Esteban, Judy, Ackerman, Alegría, en fin, Cardoso, Teodoro, cualquier cosa, ahí estamos al pie del cañón. Bueno, ahora sí, panelistas. Nada más ni nada menos que Rodrigo Castro, que también hace parte de los panelistas de cine cuando hacemos los live stream de los días martes. Esto con la liberación de los temas de Disney, ya lo habíamos hablado, que pierde sus derechos y es decir, ya pasa al dominio público. Lo hablamos hace mucho tiempo con el tema de Mickey Mouse, pero ya ha pasado con otras obras y una de esas es la de Winnie Pooh. Pues imagínese usted cuando pase el tiempo que muchas obras pierdan eso, pues lo van a volver cosas de acción o porno, quién sabe, o terror. ¿Quieren que les explique un poco mejor? Esto incluso es una secuela porque ya se había hecho algo anterior con Winnie the Pooh, pues se los va a explicar nuestro amigo Rodrigo Castro. Recuerde, RodriCastro78 en Twitter, RodriCastro78 en Twitter y también de Peli Magazine en Facebook, uno de nuestros principales panelistas. Aquí va, aunque usted no lo crea, Winnie Pooh de terror en la caja de Pandora de los 40. Buenas noches, amigos y amigas que hasta ahora están escuchando la caja de Pandora. Bueno, llegó el momento de hablar de cine. Mi nombre es Rodrigo Castro. Voy a hablarles de una película que está actualmente en carteleras en Colombia y que mucha gente vio la primera entrega y la amaron y otra gente la detestó. Les estoy hablando de Winnie the Pooh, Miel y Sangre. Sí, señores, después de que los derechos de Winnie Pooh quedaron abiertos al público en general, se hizo esta película y no tiene nada que ver con el osito muy tierno y cariñoso que usó Disney durante muchos años. Esta es una película slasher independiente británica dirigida por Race Fred Winterfield y escrita por Mal Leslie. Esta es la segunda entrega de Twisted Child Universe y una secuela directa de Winnie the Pooh, Blood and Honey, que sirvió como una reimaginación de terror de I'm Mine y los libros de Winnie the Pooh, como les dije anteriormente. La primera película tuvo mucho éxito y esta recibió luz verde en noviembre del 2022 y los miembros del reparto original, Nickelodeon Leon y Craig David, no regresaron para esto, así que tuvieron que hacer un nuevo casting. Esta película tuvo su premier en Londres el 18 de marzo de este año y se estrenó en Estados Unidos también el mismo mes. ¿De qué trata esta secuela? Nos habla que Christopher Robin huye del bosque de los 100 acres y regresa a la ciudad de su infancia, Ashdown, para buscar ayuda. Los cadáveres de María y sus amigas se recuperan del bosque, pero se cree que Christopher es responsable y el incidente se denomina Masacre de los 100 acres. Después de haber sido incriminado, Christopher acude a su
hipnoterapeuta Samantha para lidiar con el trauma de su infancia. Cuando su hermano gemelo, Billy, fue secuestrado y nunca más se volvió a ver, también lidia con el repudio de los residentes de Ashdown, a excepción de sus amigos de infancia, Lexi y Finn. Nadie cree en su historia sobre la matanza de Winnie the Pooh y Pickle. Así empieza esta película. En una entrevista en junio del 2022, el director expresó interés en crear una secuela de Winnie the Pooh y afirmó que quiere aumentar más la violencia y que sea una película mucho más de violencia extrema. A pesar de su nuevo elenco, esta película es totalmente violenta y sangrienta. El personaje de Tigger, que estuvo ausente en la primera película, aparece desde que pasó al dominio público en enero de 2024. Esta película tiene un presupuesto 5 veces mayor que la anterior. Y el diseñador de producción trabajó en franquicias importantes como Juego de Tronos y Harry Potter. Dependiendo de esta película se mirará pues si hay buena taquilla o no, si se hace una tercera entrega. Entonces ya lo saben, Winnie the Pooh, Miel y Sangre 2, actualmente en carteleras en Colombia, para que después de ver los partidos de la Eurocopa y la Copa América, vayan a cine a ver un poco de cine slash. Cualquier inquietud sobre esta u otras películas pueden escribirme en Twitter en @rodricastro78 o en Facebook en @ThePeliMagazine. Tengan una feliz noche y sigan disfrutando de Caja de Pandora. Es Rodrigo Castro. Todo lo paranormal está en la Caja de Pandora en los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, ya llegamos al final del programa y siempre tenemos que irnos con la parte interactiva para que usted visite el numeral La Caja de Pandora de los 40, La Caja de Pandora los 40. Hacemos un tema de videos en los cuales usted diga sí, no, estamos de acuerdo, le metemos este porcentaje, no se lo metemos y junto con todo y entonces hacemos la descripción aquí, pero pues la gente tiene que ir al numeral La Caja de Pandora los 40 si quieren verlo más de cerca, pero ya con la descripción saben qué está pasando. Este es un video bastante estremecedor, es un video además que sí es real en el sentido por lo menos de la historia de un TikToker que siempre ve amenazado su propiedad por personas que supuestamente pues no le están haciendo daño, sino que como que vive por allá en una selva, en un bosque, y entonces supuestamente le están pasando cosas extrañas. Es real en ese sentido, no quiere decir que no haya una probabilidad de que esté montando todo. A lo que me refiero es que es real que es un TikToker y que varias veces ha documentado que le pasan cosas. Y ahora, si todo es cuestión de una estratagema, eso sí ya es cuestión diferente. Pero ¿qué es lo que pasa? Este es solamente uno de sus videos, y en uno de esos videos aparece su hija, que es ahí cuando yo también le doy un poco de... Siempre cuando aparecen niños yo doy un poco de credibilidad, porque me parece un poco cochino decirle a un niño, vamos a hacer este juego y vamos a engañar a la gente. Es que lo pueden hacer, se puede hacer, pero me parece como turbio. En uno de esos tantos videos salen de su propiedad, efectivamente salen al bosque, y desde hace rato la pelada le dice, hay algo papi que se mueve, hay algo mami que allá se mueve, y en un principio no se ve, es como que hay, como siempre hay el amigo imaginario, no sé qué, pero como que el man se queda mirando, le mete un poquito de zoom y efectivamente allá a lo lejos pasa alguien. Puede ser que también efectivamente sea un ser de verdad que sí los está acosando, o sea, un ladrón de verdad, pero eso no es lo que se ve en la cámara, ni es lo que se ve luego en postproducción, ni lo que se ve incluso de primera instancia allá a lo lejos. Hay que meterle obviamente un poquito de zoom. Sí, es como si fuera una especie de ángel o de espíritu que pasa caminando de un lado al otro. Como les digo, esto hace parte de un ser que sí existe, o por lo menos que no es ningún comediante
creyente ni nada, sino que es un señor que pues puso sus experiencias ahí en TikTok para que la gente diga si le parece o no le parece, y como está una niña involucrada, pues yo le voy a dar cierta credibilidad, yo le voy a poner ahí un 40%, pero para que usted se lo imagine ahí en casa, imagínese que usted vive en un bosque, o que usted está por ejemplo en Melgar en este momento, y que su hija diga, venga papi, venga, ¿qué pasa mija? Venga, y miren allá al bosque, y ahí pasa una sombra, o como un ángel, un ser etéreo, se mueve, y usted dice, esto no es un ladrón, y ahí usted se paniquea y dice, que decía mi hija, no le creía yo por decir que era una tontica, o lo que sea, o la regañé, y resulta que sí había un espíritu afuera. Wow, esos videos de bosques, esos videos de pueblos, esos videos de entidades en pueblos y en bosques, realmente me causan escalofrío. Y ese es el mío, y va a ir rumbo a numerar la caja de Pandora a los 40, pero me parece que Toby tiene el tradicional video de brujería, que también hemos hablado muchas veces. ¿Será que engañan a la gente y meten el huevo y el lagarto y la sangre? ¿Cómo es el video, Toby? Bueno, Chacho, pues el video básicamente es un hombre que está sentado en una mesa, en una silla, y al frente tiene una mesa como con una especie como de plato transparente con agua, y hay una mujer que está al lado que se pone, le pone sus dedos en la boca y procede como a introducirlos. Uno creería que de pronto la persona se está ahogando, pero no, la persona desde el principio pues se nota como muy tranquila, y pues la mujer procede a introducir los dedos y empieza a sacar algo que parece como una especie de huevo. Muchos creen que puede ser también como una especie de alga, y muchos dicen como que muchos de los comentarios es como, pobrecito, le están haciendo una limpia, están haciendo como una especie de limpieza. Otros dicen que la gente sigue creyendo en montajes, que eso como que ya está preparado, pero es como básicamente eso en video. Usted ya pues lo chequeó, no sé si usted tiene de pronto alguna opinión, si le parece real, si no, y cuánto sería su porcentaje de este video. Yo le meto un 30 y un 40 en el sentido de que sí hemos hablado de eso aquí en el programa una vez, y ya varias veces hemos hablado de la famosa Panchita, que incluso hacía hasta cirugías y todo. Ahí el problema va cuando los pacientes dicen, no, pero es que yo no siento que, o sea, a mí me hicieron todas esas vainas de brujería y todo, y Panchita me curó. Ahí, ¿qué dice uno? Y que después vayan a un médico de verdad y el médico diga, no, el cáncer se le fue, o lo que sea que se fue. Uy, güey madre, pues ahí, ¿qué hacemos? O sea, pues, ¿qué hacemos si le sirvió en su experiencia personal? Pero sí es cierto que en Brasil, sobre todo hay mucho en Brasil y en Cuba, donde se ven estos videos y obviamente le enseñan a uno como los magos, ¿no? Esconden algo es debajo de la sábana, de la túnica, y entonces ahí es donde saca el huevo o el pelo o lo que sea, y efectivamente ya las bravas se lo meten en la boca al man o en el recipiente. En este caso es como un recipiente. Entonces por eso le doy el 30 y un 40, o sea, le pongo como altico, pero obviamente no, pues no descarto que efectivamente sea toda una treta. Ahí toca preguntarles al ser, o sea, ahí me tocaría preguntarle al tipo que le sacan eso de la boca, porque cuando es ese de los huevos o la sangre y demás, no dice, uy, listo, es la santera la que tenía todo ya guardado como los magos. Pero cuando por ejemplo pasa, Toby, de que no, yo tengo un entierro en mi casa y viene el brujo y saca una vaina de su colchón o saca una vaina de una puerta de madera que está en su casa, explíqueme eso, o sea, ¿cómo lo metió? ¿En qué momento? Es la primera vez que va a su casa. Y ahí es cuando uno dice, uy, güey, pucha, entonces ya eso no es un 30 y un 40, a eso ya es un 80, porque ¿cómo hizo eso ya es un truco de magia muy elaborado, a menos de que esa señora se haya metido a escondidas a su casa a meter eso en su colchón y en su madera. Aquí, pues sí hay la posibilidad de que pueda hacer la jugada en el recipiente. ¿Usted cómo lo veo? ¿Qué piensa de lo que le acaba de decir? Bueno, Chancho, yo ahí sí quiero compartir, por ejemplo, una historia de alguien cercano que yo, pues, fue como conocer, y conocí la historia de primera mano, y es que había una mujer que le estaban haciendo brujería, pero pues la persona que se estaba viendo atacada era la hija. Entonces, cuando pasó este tema, la hija se empezó a comportar como si tuviese, por ejemplo, un espíritu por dentro. La niña, por ejemplo, cuando empezaban a orar, la niña empezaba a pelear, empezaba a sudar, y estando con ventilador, clima frío, empezaba a indisponerse. Y cuando ellos fueron precisamente donde una persona que hace limpia, la persona les describía que posiblemente era alguien que les estaba haciendo un daño, y fue curioso porque la persona, así como nuestro invitado, le decía, venga, miramos acá las cartas, todo este tema. Ellos hicieron el procedimiento y le dijeron, vea, el entierro está en una matera en la casa de su mamá. Entonces el entierro está en una matera que es blanca, está colgada de una cadena, pero usted no puede ir a hacer nada, soy yo la que tiene que ir al lugar a hacer este tipo de limpia. Y
no se preocupe, vamos a hacer este procedimiento, la próxima persona que llegue a su casa y le diga que le regale sal, esa va a ser la persona que le está haciendo el entierro. Y ella pues se fue como muy sorprendida porque pues no entendía mucho lo que le dijo, pero cuando la mujer llegó a la casa de la mamá, como a mirar si de pronto encontraba algo, inmediatamente se dio cuenta que en el patio de la mamá había una matera blanca colgada, y ella decía, ¿cómo carajos esta señora que no conoce a mi mamá, que nunca ha estado en la casa, sabe que aquí hay una matera colgada? Y adicional, cuando la persona fue, ya sacó lo que estaba enterrado ahí, ella vio cuando ella pues obviamente estaba desenterrando esto, y pues la misma chica nos contaba que 2 días después de haber desenterrado eso, llegó una mujer que era una amiga de la familia a pedirle sal. Entonces ahí sí, Chancho, pues como con el tema de los porcentajes, la verdad que yo tampoco soy como muy incrédulo, pero a ese caso yo sí le daría como el 100%, porque pues digamos, si eso está planeado, pues usted de todas las posibilidades que vaya precisamente donde esa persona que le va a hacer la limpia es muy grande, porque personas que se supone que trabajan con eso hay demasiadas en Medellín o en el mundo, ¿cierto? Entonces sería una curiosidad que usted precisamente vaya y dé con esa persona. Segundo, que la persona le describa a usted la matera, pues usted dirá, bueno, hay muchas materas que son blancas, pero hay más que son cafés, hay otras que son negras, hay otras que las pintan de verde, de azul, de otros colores. Pero ¿dónde me deja usted el dato de que le diga, pero es que la matera está colgada? Y por eso yo puse un ejemplo muy claro, que es lo de las puertas o los colchones. El brujo jamás ha entrado en su casa, nunca, o sea, es la primera vez que usted le abre la puerta y le dice, eso está ahí dentro del colchón. O sea, el tipo tuvo que haber entonces entrado en la casa el día anterior, o lo timó usted y hizo que entrara ahí otra persona, o en algún momento cambió el colchón. O sea, no hay otra explicación. Y lo mismo cuando sacan vainas de puertas. Este video en particular, por eso digo, si es posible, y uno puede ser también una treta con el señor y le sacan los pelos, las algas, los huevos, se los sacan de la boca. O sea, eso sí es un puro truco de magia. Pero si efectivamente el man dice, no, miren, de la boca sí me salió eso, sí sentí que cuando vomité salió esa alga, que es la única forma. Y este caso que usted comenta es muy parecido a lo de la puerta y lo del colchón, que lo he escuchado muchas veces. Y el caso de Panchita, con las cirugías, que muchos invitados, muchos panelistas lo han dicho, uno dice, no, papi, eso va en contra de cualquier cosa, un médico nos va a pegar, va a decir que porque somos tan burros, pero habrá una persona que diga, mire, es que yo efectivamente tenía esta enfermedad y el único ser que me ayudó fue ese ser, pues Panchita, y me curó y efectivamente fui a un médico y ya no tenía nada. Ahí, ¿qué dice uno? Por eso es que este programa existe, porque siguen siendo misterios inexplicables. ¿Algo más que vaya a acotar, Toby? No, simplemente agradecerles a ustedes por conectarse con nosotros. Recuerden que todos los martes también estamos haciendo nuestro live para que usted obviamente esté muy pendiente de todo lo relacionado de lo oculto y lo paranormal que pasa en la caja de Pandora. Si tiene alguna historia, algún video recomendado, si quiere usted contarnos de pronto algo que les haya sucedido, @elchancho414, @los40colombia y @DJTobyFM. Señoras y señores, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Recuerden que nunca, pero nunca estamos solos. Y si puede, solo si puede, que tenga dulces sueños. Nos reencontraremos por una próxima apertura de la caja de Pandora de los 40. Chao, chao.